Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos al Gato al Agua. Un socialista extremadamente radical, musulmán por demás, es el alcalde de Nueva York. Esto es muy importante. La mayor parte de la gente ha evaluado la noticia en los términos habituales de la política norteamericana, ¿no? Que si los problemas específicos de Nueva York con la vivienda, por ejemplo, que los tiene, que si el voto de protesta contra Trump, porque es muy autoritario y todo eso. Todo eso no es mentira, todo eso es verdad. Pero que hay un elemento fundamental que me parece que es muy importante meter dentro del análisis, y es lo siguiente. Estados Unidos es una nación, como todo el mundo sabe, fundamentalmente construida por inmigrantes. Ojo, por inmigrantes que llegaban para hacerse americanos, cosa que es muy importante. Es decir, que no llegaba diciendo yo soy armenio y no hay ahora mismo nadie más del Bronx que yo, Dios salve América. Bueno, Dios bendiga América. La gran diferencia, a lo mejor no creían mucho en Dios, pero en América creían todos. La gran diferencia es que este que llega ahora no está en el Dios bendiga América. Este que llega ahora está en yo soy el inmigrante y represento a los inmigrantes, no al país que me acoge. Y eso es muy importante y me parece que hay que levantar acta de este cambio que es absolutamente fundamental. Es decir, en el último medio siglo el gran cambio en las sociedades musulmanas, todas ellas, es la reislamización de todas las sociedades musulmanas, de todas. Un recurso a la religión como factor de identidad política. Y simultáneamente en Occidente es la descristianización acelerada de todas las sociedades occidentales. En este momento el alcalde de Londres es un musulmán. En este momento el alcalde de Nueva York es un musulmán. Es como si los anglosajones hubieran recogido la herencia de Occidente, esa herencia que pasó por Roma, España, Italia, Francia, Alemania, llega a los anglosajones y la convierten en carne de harén, que es donde estamos exactamente ahora mismo. Hace unos cuantos años, como usted sabe, un autor francés que se llama Renaud Camus abandonó el mundo de la poesía, que era el suyo, para escribir un libro sobre la gran sustitución, constatando lo que era una evidencia demográfica, es decir, hay un mundo que es el autóctono, que va desapareciendo porque no tiene hijos, y hay otro mundo que llega nuevo y que demográficamente es lo más potente, que primero se adhiere a ese mundo antiguo y después lo sustituye. Eso es lo que estamos. Añadía también Camus en un libro reciente otra cosa muy importante. Esta gran sustitución no habría sido posible si no se hubiera producido primero una pequeña sustitución, que es la cultural, la pérdida de los referentes culturales propios, europeos, occidentales, si usted quiere, para convertirse en otra cosa sin forma, otra cosa sin identidad, otra cosa sin espíritu. Bueno, lo que ha pasado en Nueva York, como lo que antes ha pasado en Londres, es un síntoma de eso. Y a nosotros nos corresponde elegir, sin dramatismos, o si usted quiere, todo lo dramáticamente que a usted le apetezca. Pero o seguimos existiendo, y eso implica tener hijos, o desapareceremos y vendrán otros. Y todo lo que hemos recibido, toda nuestra herencia, desaparecerá, será dilapidada o, aún peor, vendida en cualquier lupanar lleno de huríes para consumo de esa especie de mezcla de wokismo, islamismo, palestinismo, etcétera, 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 que finalmente ya sabemos cómo acabará. Acabará con Allahu Akbar, como en Nueva York, cualquier día. Gato de viernes, gato de húsares, novedades importantes en el batallón de la Madrina Paz. Primero, que ha sido el cumpleaños de la madrina, así que muchas felicidades, madrina, porque estas cosas son muy importantes. Dos, a ver, vamos por partes. Uno, esto es una carta que nos manda uno de... Es que claro, tener espectadores tan interesantes como ustedes tiene estas cosas, ¿no? Carta interesantísima de un asiduo espectador, don Enrique Orche, que ha trabajado mucho el asunto de la América virreinal. Así que nos manda sus investigaciones al respecto en 3 compactos que expresamente me pide que regalemos
espere, que no quiero equivocarme de destinatario, que esto sería terrorífico. Uno para Barbadillo y otro para Gullo. El de Paz, ya se lo paso yo el mío y hacemos una copia. Enrique, muchísimas gracias por las dos cosas. Aquí, este es para Gullo, se lo das tú, por favor. Y este para Barbadillo, estoy por lanzártelo aquí por detrás del batallón. Muchísimas gracias. Dos. Es que me siento María Teresa Campos cuando era mayor, con tanta gafa y tanto papel y tanta historia. Dos, esto es muy interesante. A ver, don Eliseo de Tudela, tipo extraordinario, nos mandó hace poco un regalo de los que contravenían la ley de memoria democrática. Compungido, me reprocha que no lo hayamos puesto. No es que no lo hayamos puesto, lo estamos reservando para el programa especial Gato del 21 de noviembre, que ya anuncio vamos a dedicar a Franco. Lo digo para que la autoridad gubernativa esté pendiente y pues, nos haga un scratch o algo, que va a ser una risa. O sea, que sí que saldrá. Pero de momento nos va a otra cosa que es una maravilla. A ver, o sea, Alfonso XIII vestido de húsar, además en figurita de plomo, como Dios manda, de una gran juguetería española. Esto es una auténtica obra de arte. Así que aquí tenemos a don Alfonso XIII, además le voy a decir exactamente la equipación que dicen ahora en el fútbol, de lo que consiste, porque es que esta es una figura sacada sobre una imagen real de Alfonso XIII, efectivamente, como húsar de gala. Pues, Eliseo, muchísimas gracias y efectivamente el día 21 revelaremos ese otro regalo que nos hizo y que, bueno, que tiene sus complicaciones contar, pero que el día 21 sacaremos más información sobre este programa especial que le avanzo, pues en ulteriores ediciones del Gato al Agua. ¿Y esta noche con quién? Último día que está en España, de momento, don Marcelo Gullo, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Vengo para despedirme, casi no vengo, porque me quedé afónico en Barcelona. Gritando a los orcos. Bueno, había que gritar porque se rompió el micrófono, Dentro de un instante veremos las imágenes de Barcelona con Marcelo, en fin. Y quería decirte decirle también a la audiencia, el brillante editorial que hiciste recién, que me parece excepcional. Bueno, en el libro de Lepanto la conclusión es de Lepanto a la invasión silenciosa. De Lepanto a la invasión silenciosa. Es lo que... Si por lo menos fuera silenciosa. Es lo que, bueno, silenciosa en el sentido de que no es más con la cimitarra, sí, efectivamente. ¿cierto? Como acostumbraban a hacer y como al final será, ¿no? Como al final será, porque al final va a haber o una sumisión o un choque con pelea para no dejarse imponer esa nueva religión. Son las únicas dos alternativas, pero veo a una España dormida al respecto, y sobre todo a las mujeres. No, uno le explica estas cosas y... Te voy a presentar algunas para que veas hasta qué punto están despiertas. Bueno, ojalá. Pero bueno, fundamentalmente venía por el cariño que le tengo a todos ustedes y a la audiencia, claro, y a la audiencia, para poder despedirme. Ya el domingo me voy para Rosario, Argentina. Veremos dentro de un instante las imágenes del intento de agresión a la conferencia que impartía Marcelo Gullo en Barcelona, que contamos aquí el otro día en el Gato, que es lo mismo que le pasó a Fernando Paz y lo mismo que nos está pasando un poco a todos, claro. Están desatados, los orcos están desatados, Saruman ha abierto la puerta y ahora empezó a salir ahí en las hordas. Bueno, pues enos aquí, hombres del oeste, ¿no? Como claro. Marcelo, bienvenido, don Pedro Fernández Barbadillo, ¿cómo estás? Hola, encantado de estar aquí otra vez. Y mira, cuando has dicho que Eliseo es de Tudela, casi me salen las risas porque he recordado un dicho que decía Rafael García Serrano, que hay tres clases de navarros, brutos, muy brutos y de Tudela. El caso es ir haciendo... Eliseo, no le hagas caso. O sea, es que Barbadillo es así, joder. Pero bueno, hoy al menos... Voy a meter debajo de la mesa, macho. Hombre, estamos entre amigos y se pueden contar este tipo de chistes entre nosotros. Como en Bilbao llamamos patateros a los de Álava y no pasa nada. Para, Barbadillo, para. Que no siga, por favor. Para, porque vas a abrir la caja de los truenos. Bueno, oye, es que hoy es la fiesta de María Mediadora de todas las gracias. Y con lo que está cayendo en esta semana a cuenta de esa nota doctrinal, de doctrina de la fe sobre la condición de corredentora de María, Virgen efectivamente. María. Es interesante que se hayan puesto así, ¿eh? Sí.
Pero bueno, Sobre todo por lo extemporáneo desde mi punto de vista. O sea, es que no veo por qué. A lo mejor Carlos nos hombre, pero contesta. yo, chico, al menos durante unos minutos esto me ha devuelto a los debates que había en la España imperial sobre el patronazgo de España entre Santiago y Santa Teresa de Jesús, la discusión sobre si María Santísima era inmaculada o era solo maculada. Bueno, chico, al menos por unos momentos parece que hemos vuelto a hablar de los temas serios de verdad. Pedro, bienvenido, buenas noches. Un abrazo enorme a todos los amigos de Tudela y de Álava. Don Fernando Paz, muy buenas noches, ¿cómo estás? Bien, invocando la condición de mediadora de la Virgen María para que proteja a Barbadillo. Cuando vaya a Tudela. Madre mía. Bueno, cualquier cosa que digamos a partir de ahora es difícil que empeore a la presentación de Pedro. Francamente, está complicado, está complicado. Bueno, quería enviar mi cercanísima solidaridad a Marcelo Gullo, de parte de alguien que está doctorado en estas lides, porque ya llevó la tira de Muchas gracias. de estos. Muchas gracias. Y bueno, pero eso es indicativo también del impacto que causas. Claro. O sea, que en ese sentido, no te digo que sea de agradecer, pero bueno, quizá a su pesar, al pesar de ellos. Claro. Pero bueno, cuando vimos las imágenes ahí, pues nos son desgraciadamente familiares y nos lleva a reflexiones sobre lo que está pasando en Europa y en España, concretamente muy tristes. Pero bueno. Por lo demás, pues casi me alegro de lo de Nueva York, de la nueva Babilonia, que le haya pasado este asunto, ¿no?, del alcalde. No tanto porque yo le desee nada malo a los neoyorquinos, por los que tampoco voy a simular un particular aprecio, pero sí porque como creo que la única manera de salir de esto es a través de verdaderamente de un proceso doloroso, palingenésico, de resurrección de lo que somos, creo que vamos a tener que descender todavía más, por duro que sea, para que se pueda activar. Y a lo mejor pues esto es una primera entrega de ese proceso en el que, como hemos visto en Gran Bretaña, hay alcaldes musulmanes. Este encima, además, es socialista, pero, o sea, socialista, marxista, confeso y tal. Pues a lo mejor a través de ahí, pues no digo del caso de Nueva York, sino que se pudiera extender esto, a lo mejor a través de ahí, y un proceso sin duda doloroso, pues quizás sea la única manera de verdad de que salgamos de esta algún día. En fin, todo mi ánimo para los neoyorquinos, pero bueno, una ciudad que también que tiene cosas como Wall Street en su seno, pues no se merece menos. Por lo demás, reedición de uno de los grandes libros de Fernando, Europa bajo los escombros, que es una historia de los bombardeos aéreos en la Segunda Guerra Mundial, para entender realmente lo que fue aquello, también quién tiraba las bombas y dónde, y que ha salido en Luz de Trento. Reeditado, sí, de Luz de Trento. Los chavales de Luz de Trento son maravillosos. Europa bajo los escombros. ¿Dónde pudiste conseguirlo? Pues en cualquier parte, o en Luz de Trento directamente, que tiene una web que funciona muy bien. Europa bajo los escombros. José Javier, yo quería pedirle disculpas a los amigos de Luz de Trento, sobre todo a Asís, porque en este programa dije cuando vine que los amigos no se habían muy bien portado conmigo para ayudarme a hacer presentaciones en Madrid, y ellos lo habían intentado. Entonces vale. Es un reconocimiento a los muchachos de Luz de Trento. A toda la gente que ha llamado, a toda la gente que me consta ha llamado o escrito a Marcelo durante estos días que él ha estado aquí, hay que decirles que Marcelo tiene una relación problemática con el WhatsApp. Ya está. O sea, no es una cuestión de voluntad suya, es que también es verdad que llegar a España y brum, esto se llena y no hay forma de gestionarlo a veces, ¿no? Pero así es. Bueno, bien. Europa bajo los escombros de Fernando Paz. Don Carlos Esteban, ¿cómo estás? Sorprendido de que de este principio de ofensas, ¿no? Álava, Tudela, Nueva York... María Corredentora. Luz de Trento. Yo simplemente tiene menos implicaciones lo de Nueva York que lo de Tudela. No, y sobre todo que con ese, digamos, no diré odio, pero sí... no simpatía por Nueva York, coincides absolutamente con el 90% de los americanos, tengo que decir. Claro, es decir, el americano de lo que se llama el flyover country, el que está entre las dos costas, considera que Nueva York es Babilonia. Lo que es, verdaderamente. Efectivamente. Y entonces no voy a decir ni una palabra más. A favor de Nueva York. Mucho que debatir esta noche, y para que usted vea, mientras recibimos, más bien mientras acomodamos al primer invitado, lo que vamos a hacer es dar paso a los titulares y ya verá usted parte del menú, porque hay más. Es este.
Bueno, empezando por la gran sustitución. Efectivamente, un socialista musulmán en Nueva York. ¿Se acuerda usted de aquello de an Englishman in New York? Bueno, pues ahora no sé cómo se dice un socialista musulmán en inglés, pero esto es lo que hay. Y es la gran noticia, de verdad que tiene unas implicaciones enormes y para los europeos deberían tenerlas. Dos, atentos a este estudio que ha pasado sin pena ni gloria, pero que es importantísimo en Alemania. No podía ser de otra forma, por otra parte, y en este caso el tropo es enteramente acertado. Vamos a ver. Los jóvenes alemanes son los más pacíficos hasta lo ovino de Europa y seguramente del mundo. Los autóctonos, porque los inmigrantes están entre los más violentos de Europa. Y esto es muy interesante, es decir, ahora mismo tienes dos Alemanias, la Alemania autóctona sin uñas y la Alemania inmigrada extremadamente agresiva. ¿Sabe usted qué es esto? Esto es la domesticación de un pueblo. Armin Möller hace muchos años hablaba de der Nasenring, el anillo en la nariz, en el que se había educado a los alemanes. Bueno, en líneas generales ha sido a todos los europeos, en Alemania de forma particular por razones históricas. Vamos a discutirlo porque, vamos a ver, depende de la edad que tengas tú que me estás escuchando, habrás crecido o no con aquello de los niños no lloran, tienen que pelear, ¿verdad? No sé si ahora los niños les dicen eso o no. Y sé que Carlos Esteban, por cierto, tiene acerca de esto una tesis muy importante y muy interesante sobre el exceso de feminización de la educación primaria. En fin, lo contaremos. 3. Nosotros no queríamos, pero Pedro nos provoca. Claro. ¿Y Franco qué opina de esto? Las brigadas internacionales. Va y les da la nacionalidad española a los brigadistas, a los descendientes de los brigadistas, que por otra parte han sido unas pocas decenas lo que lo han pedido, porque lucharon por la democracia y la libertad. ¡Y un cuerno! Pero si era el ejército de Stalin, por cierto, contaremos una cosa que no ha contado nadie y es asombroso. Cuando un diputado comunista, socialista radical escocés que se llama McCartney, llega McCartney era de los Beatles, McGovern, viene a España en el 38 sería, va a ver en la cárcel Modelo de Barcelona porque le habían contado que había algunos anarquistas metidos por error y tal, y descubre que la cárcel Modelo de Barcelona está casi íntegramente poblada por milicianos, muchos de ellos de las brigadas internacionales, anarquistas y trotskistas que habían sido recluidos allí por los comunistas. Es que las brigadas internacionales fue una fábrica de picar carne, entre sí mismos. Bueno, contaremos esto y otras cosas. Y luego, noticia de alcance, lo teníamos prometido, hay cumbre Trump-Orbán en Washington y los húsares están allí. Rodrigo Ballester, desde debajo del peluquín de Donald Trump, va a contactar con nosotros, si no falla ninguna conexión, para contarnos lo que está pasando. Bueno, esta cumbre es importantísima, por muchísimas razones. Quiero recordarle que en este mundo neoatlantista en el que estamos, que es un mundo atlantista sin los Estados Unidos, ¿no? Es Europa la que le quiere hacer la guerra a Rusia, Estados Unidos no, y dentro de Europa es Orbán el que dice, no, yo no quiero. Veremos qué es lo que pasa en esta cumbre. Todo esto y algunas cosas más que le mantengo en secreto porque dejar un poquito más a la sorpresa. Y antes de todo esto, algo muy interesante. Usted sabe que el debate sobre la cuestión religiosa se ha vuelto a convertir, y esto es una gran noticia, en el debate por antonomasia. Todo el mundo se hace preguntas. En fin, perdón, ya sé, esa que usted está pensando, no, pero cada vez más gente se hace preguntas. Y mire usted por dónde acaba de aparecer un libro de José Carlos González Hurtado, Las evidencias de que Jesús es Dios, en Roca Editorial. Y don José Carlos está con nosotros esta noche. Muy buenas noches, ¿qué tal? Muchísimas gracias por traerme. Faltaría más, un auténtico placer. Este libro habla de evidencias científicas, fundamentalmente. Habla de evidencias científicas, evidencias arqueológicas, evidencias históricas de que Jesús es exactamente quien dijo ser, que es Dios. Le recuerdo que hace unos días estábamos aquí hace unas semanas más bien, o meses, con Bolloré y el libro que habían escrito acerca de las evidencias científicas de la existencia de Dios. Esto da un paso más allá. Estas son evidencias científicas de que Jesús, exactamente Jesús de Nazaret, es Dios. ¿Y por dónde empezamos? Bueno, pues primero, si quieres, efectivamente existen evidencias científicas de que Dios existe, tal como dice Bolloré o tal como digo yo en otro libro anterior. Y entonces la siguiente pregunta es, bueno, si Dios existe, solo hay una persona
que fundó una religión revelada que dijo yo soy Dios. Y ese es Jesús. No lo dijo Mahoma, no lo dijo Buda, no lo dijo Lao Tse, no lo dijo Confucio, no lo dijo nadie más que Jesús. Entonces la pregunta es, ¿lo que él dijo es cierto o no? Y entonces lo que analizamos aquí, o lo que analizo aquí, es todas las hipótesis posibles de lo que ha podido ser Jesucristo y luego las evidencias de que aquello que dijo es exactamente como fue. Estoy seguro de que nuestros contertulios quieren preguntar ya, pero yo antes tengo una pregunta que me come el colodrillo, y es la siguiente. Toda la reflexión contemporánea que tú puedas hacer acerca de la cuestión, con los instrumentos de la ciencia contemporánea, de la reflexión actual, etcétera, necesariamente, al menos se contrastan, no diré que chocan, con lo que nos ha legado la tradición desde hace 2000 años en forma de reliquias, sudarios, lienzos, todo ese tipo de cosas, tradiciones de dónde estaba Pero todo eso tal o cual lugar de Jerusalén. Lo que va haciendo la ciencia y lo que va haciendo la arqueología es demostrar que todo aquello es cierto, José Javier. O sea, poco a poco la arqueología va descubriendo cosas. Hace nada decían que la piscina de Siloé no existía, ahora ya sabemos que la piscina de Siloé existió, pues sabemos dónde está. De hecho, decían que Cafarnaún no existía, se ha descubierto Cafarnaún. Entonces, en el libro pongo los descubrimientos arqueológicos hasta el año pasado que vienen a demostrar uno por uno que aquello que nos contaron los evangelios es cierto. Si lo piensas, Jesucristo, si existió, pues, lo primero es, ¿existió o no existió? Bueno, pues existen más evidencias de que Jesucristo existió, de que existió Julio César. Luego, si existió, ¿qué pudo ser? ¿Pudo ser un mentiroso? Bueno, pues no pudo ser un mentiroso. ¿Pudo ser un loco? Tampoco pudo ser un loco. Aquello que nos han contado no es verdad. Y lo que demuestro aquí es, sí, lo que usted lee en el Evangelio de hoy es exactamente aquello que escribieron los evangelistas en el siglo I. Hay más pruebas de eso que de todas las que de todas las otras religiones e incluso que de ningún otro documento de la antigüedad. Es interesante porque la famosa crítica bíblica que se empieza a despertar, digamos, con ánimo racional e ilustrado, sobre todo en el 18 y ya de forma a calzón quitado en el 19, con los instrumentos de la época, hoy ya queda enteramente superada. Claro. Completamente. Ahora, fíjate. Pero vamos, lo cierto es que, tú fíjate, prácticamente todo lo que sabemos de Roma lo sabemos por Tácito, o gran parte de ello, por Tácito, que escribe en el siglo I, y nos quedan 2 manuscritos de los anales de Tácito. El primero de ellos es del siglo IX. Bueno, pues de los evangelios nos quedan 25.000. 25.000 manuscritos, 8.000 y pico de ellos en griego. Todos vienen a decir lo mismo. Aquí muestro los datos que se han chequeado con software. El 99.2% de todos los evangelios vienen a decir lo mismo. De hecho, es casi un milagro, José Javier. Es un milagro que... Sí que es un milagro, sí. Sí lo es. No hay acontecimiento histórico del que haya de verdad tanta huella contemporánea como de que es cierto. Sí. Señores. Me permití una preguntita. Sí, por favor. Marcelo. Porque al amigo yo lo aprecio muchísimo, lo conocemos de antes. Y yo le agregaría esta pregunta, que el problema es que justo ahora, cuando la ciencia demuestra más que nunca todo esto que vos ponés en el libro, y que recopilás magníficamente, es cuando muchos en la iglesia lo niegan. Yo te voy a contar lo que me pasó cuando estudiaba el doctorado en Ciencia Política en Buenos Aires, en la Universidad de los Jesuitas, donde había un curso de teología. Ese curso de teología, cada vez que hacía el curso, la pregunta, se hacían hipótesis, había que hacer trabajo, ¿qué pasaría si el cuerpo de Cristo se encontraba? Un día me gustaba ir con este profesor después a cenar, y le digo, escúcheme, padre, ya me tiene cansado. Usted lo que está diciendo, en el fondo, es que Cristo no resucitó, porque si no... Y me dice, no, me dice, Marcelo, no digas eso de mí. Lo que yo estoy diciendo es que los apóstoles tuvieron una impresión muy fuerte. Ese hombre hoy está en Roma, impartiendo la doctrina de la fe. Entonces, yo digo, justo cuando esto se produce, es cuando dentro de la iglesia más se niega, aunque no se atrevan a decirlo. ¿Cuál es tu reflexión al respecto? Yo te voy a contestar de 2 formas. Primero, 3 formas. Primero, yo no puedo contestar por el cardenal del que estás hablando. Lo cierto es que las evidencias demuestran
que el cuerpo de Jesús desapareció y que hubo visiones de Jesús resucitado y que nos han llegado. Entonces, lo lógico es pensar que esas personas que no estaban alucinadas lo que vieron es efectivamente a Jesús resucitado. Segundo, eso viene de una corriente, como ha dicho José Javier, de Rudolf Bultmann, que viene a decir que, bueno, pues incluso si Jesucristo no hubiera resucitado, el cristianismo sería fantástico. Pues no es verdad. El propio San Pablo dice que si Jesucristo no ha resucitado, nuestra esperanza es vana. Vana nuestra fe. Lo cierto es que Jesucristo sí ha resucitado. ¿Qué es lo que quería hacer el señor Bultmann? A mi juicio, ponerse una tirita antes de recibir la herida. Él pensaba que la ciencia iba realmente a descubrir algo que desdijera el cristianismo y no sabía entonces que precisamente lo que hace la ciencia es justo lo contrario. Cada vez que la ciencia da un paso, y da igual que sea la cosmología, la física, la química, las matemáticas, viene a corroborar aquello que decía Jesucristo. Y la tercera cosa que te puedo decir es que, contestaba alguien esta mañana, los de la generación Z, la generación más descreída, si quieres, han sido los millennials, que son la gente que tiene ahora hasta los 40 y tantos años. La generación que viene después, la generación Z, hay un estudio en Estados Unidos, pero afecta lo mismo a tu país y al nuestro, que el 70% de ellos son o bien religiosos o muy religiosos y menos del 15% se consideran no religiosos. Es decir, la religiosidad, que forma parte de cómo estamos hechos, solo se puede cancelar haciendo una censura intelectual. Entonces, en cuanto la dejas, las personas somos religiosas naturalmente. En el libro anterior hablo de 3 estudios donde se demuestra que el ser humano es naturalmente teísta. La escuela de Bultmann incluso llega a decir que no importa si Jesús no existió físicamente, históricamente, que si Dios se ha valido de esa treta o artimaña para llevarnos a la fe, pues claro, eran protestantes y la fe es la piedra angular y solo tiene que haber la fe y nada más, y por tanto basta con que creamos en eso, ¿no? Lo grave del asunto es que hoy en día ya no va por ahí, ni siquiera la teología luterana, pero es curioso que uno se pueda encontrar muchos sacerdotes católicos que parece que están leyendo a Bultmann a estas alturas, sí, y profesan ese tipo de cosas, ¿no? Y hay algunas, una sola cosa que quería remarcar de lo que has dicho, pero me parece fundamental. Además es que hoy me toca a mí en un curso hablar de eso, y que es precisamente la historicidad de los evangelios. Los evangelios no solamente es que se conserve una cantidad documental sencillamente abrumadora, sino que una parte de la estrategia de quienes pretendían descalificar como documento histórico los evangelios, lo que decían, bueno, es que habían sido elaborados al principio, en el siglo XIX, a comienzos se decía que en el siglo IV, habían sido elaborados en el siglo IV. Luego fueron rebajando, luego aparece el papilo Rylands, todo esto y tal, y ya se habla de San Juan a comienzos del siglo II. Bueno, lo que sabemos hoy es que fueron escritos como tarde y se acepta de una manera central en torno a entre el 70 y el 90. Pero hay algunas señales, como por ejemplo el papiro 7Q5, famoso, descubierto por el padre Callahan, español, jesuita, pese a su apellido, de Barcelona, que ha muerto hace 4 o 5 años, no mucho más, que yo creo que ilustra esto muy bien. Ese papiro contiene trazas de, me parece que son 11 palabras, no enteras, y tiene el tamaño de un sello aproximadamente. Se ha cotejado con la probabilidad, ese papiro viene de Qumran, de ahí la denominación 7Q5, ¿no? Bien, ese papiro se ha cotejado con la posibilidad de que pertenezca a cualquier texto de los conocidos, naturalmente elaborado antes del año 68 del siglo I, porque es cuando es cerrado Qumran, etcétera. La probabilidad es 0, matemáticamente es 0, de que tenga que ver con ningún otro texto que no sea Marcos, me parece que es, no sé, 756 o algo así. Bueno, encaja perfectamente, esto lo cuenta muy bien Cartencide en Testimonio de Jesús, en célebre y muy recomendable libro. Y se ha hecho mediante un ordenador, o sea, superponiendo tal. Bueno, hay un 99, no sé cuántos nueves de que efectivamente sea ese el texto con el que se corresponde. Los papirólogos están seguros. Los biblistas no. Los biblistas dicen que no se tiene la absoluta certeza. Sería, por tanto, anterior al año 68 con seguridad, pero además está en una vasija que proviene de Roma, con lo cual es muy probable, bueno, seguro, que es además anterior, pero además está escrito con un tipo de letra que se corresponde como tarde con los comienzos de los años 50 del siglo I. Es decir, que probablemente
permitidme exagerar un poco, pero es posible que Jesús estuviera hablando y alguien anduviese tomando nota. Eso lo menciono aquí, y si quieres lo ponemos en contraste con otras religiones. De los textos del budismo aparecen los primeros 1500 años después de que el Buda muera. Del Corán existen 40 trocitos, el primero de ellos de 2 siglos después de que Mahoma muera. Así es. Y además, y nadie duda, en fin, relativamente que aquello es. Y sin embargo, efectivamente, con la Biblia ha habido gente que intenta desacreditar la realidad, y es que los evangelios, exactamente como tú dices, se escribieron en el siglo I, pero las copias, porque lo que tú estás diciendo, realmente el 7Q5 no es más que una copia, claro, es incluso del siglo I. Pero para ponerlo, sin irnos más lejos que de los evangelios, los Hechos de los Apóstoles son la continuación del Evangelio de Lucas. El Hecho de los Apóstoles termina antes de la muerte de Juan. Juan muere en el año 60. Es decir, los Hechos de los Apóstoles están escritos antes de los años 60. Lo que quiere decir que el Evangelio de Lucas, que es previo, está escrito en los años 50. Pero Lucas nos dice que él se está basando también en otros evangelios, que son Mateos y Marcos, que son previos. Eso quiere decir que Mateos y Marcos se escriben en los años 40, esto es 5 años, 6 años después de la muerte de nuestro Señor. Eso compara con lo que te he dicho de Tácito o con lo que te digo de Platón. Claro. Los primeros textos de Platón son de 500 años posterior a la muerte de Platón, y nadie duda, o sea, cuando tú estás leyendo un diálogo de Platón, nadie duda de que ese diálogo es eso, por no entrar en la famosa fuente Q, que eso sí que sería absolutamente inmediato. Señores, Carlos, Pedro, antes de entrar en la fuente Q y de que me van a preguntar más. No voy a exponer ninguna. Lo que rápidamente, mientras llegabas y tal, le eché un vistazo al índice. ¿Has seguido el esquema ese tan... Bueno, esas 3 preguntas que se hace C.S. Lewis? Sí, ¿no? No, realmente no, porque él habla de un trilema y no completa todo. El trilema para Lewis es, o Dios es el Lord, es el Señor, o es un lunático, o es un liar, un mentiroso. Pero existen otras 2 posibilidades, es decir, que sea un mito, que nunca existió, y entonces eso también lo menciono, y efectivamente hay más fuentes, y yo creo que es el sitio donde hay más exhaustivamente todas las fuentes no cristianas, en muchas ocasiones hostiles al cristianismo, que mencionan a Jesucristo, es decir, el Toledot Jesu, o yo que sé, Flavio Josefo, mencionan a Jesucristo. Muchos de ellos diciendo este señor no era quien decía ser, pero al decirlo ya te dicen que efectivamente los cristianos pensaban que él era el Mesías, los cristianos pensaban que él resucitó. El Toledot Jesu dice, pues no resucitó, el Talmud dice no resucitó. Esa sería la cuarta, y o sea, sería mentiroso, o mito, o maníaco, o Mesías. Entonces, al final son 5 las posibilidades que puede tener Jesucristo. Bueno, has mencionado que la cantidad de evangelios que hay contemporáneos pues al siglo I, al siglo II, pero eso era en los momentos de la gran persecución a los cristianos, que los romanos también pues, habían destruido documentos, habían destruido estatuas y demás, una larga tradición histórica. ¿Cómo se consiguen conservar tantos testimonios de entonces? Pues yo sinceramente creo que es milagroso, o sea, porque no sé. O sea, es realmente sorprendente que queden, ya te digo, 8.000 o 9.000 evangelios, trozos de evangelio en griego, y más de 25.000 en todos los idiomas. Y varios cientos del siglo I. Entonces, lo cierto es que se conservan. Tal como has dicho tú, está el papiro Rylands, el papiro 7Q5, el magdaleniense, hay un montón de fuentes que vienen a decir, y además se analizan para ver si dicen algo distinto. Porque otra de las cosas que se decía es, realmente los nombres, yo recuerdo que yo también estudié en una universidad jesuitas, decían, bueno, pues el Evangelio de Marcos puede no haber sido de Marcos, es un nombre. No, mire, todos los evangelios de Marcos se llaman Evangelio de Marcos. Todos los de Lucas. No hay ninguno atribuido a otro evangelista, que sería lo lógico. Y han aparecido en los 5 sitios del mundo existentes. Es decir, han aparecido desde Alejandría, han aparecido en Jerusalén, han aparecido en Roma. Es decir, por escribas que eran distintos, y cada uno atribuye Mateo a Mateo y Marcos a Marcos. Es decir, las posibilidades, que también lo analizo en el libro, de que eso haya podido ser
falsificado es 1 entre 10 elevado a menos 56. Es prácticamente imposible. Si alguien, yo al final hablo del ateísmo de las excusas, o si quieres del escepticismo de las fisuras, y es que me he dado cuenta que muchas veces el escepticismo, cuando se le confronta con los hechos, con la realidad, con la ciencia, busca una fisura para seguir siendo escéptico. Es un partiprí, efectivamente. Sí, sí, totalmente. Yo solo quería poner una postilla. Es decir, cuando dices, evidentemente, que hay muchísimas más pruebas documentales de que Cristo existió, que existió Platón, o lo que dijo Cristo frente a lo que dijo Platón, o tal, el Cid, César, tal, sí, sí. Y entonces hay, por tanto, más razones para creer. Hombre, es evidente, estoy completamente de acuerdo. Pero es que creer que César asaltó a Alesia no nos compromete vitalmente. Claro. Como nos compromete que Cristo realmente te interpela universal. Pero te voy a dar una de las evidencias, porque hasta ahora lo que hemos hecho es remover los problemas. ¿Pero cuáles son las evidencias? Pues hay evidencias como los milagros eucarísticos. Entonces menciono los milagros eucarísticos. La sábana santa, tú me decías la sábana santa. Pero hay una que a mí personalmente me convence, son las profecías. En el Antiguo Testamento existen entre 200 y 500 profecías, dependiendo de quién le preguntes, que se refieren al Mesías. Sí. Existen todas esas profecías. Miqueas dice que nacerá en Belén. Isaías dice que nacerá de una virgen. Y todo eso está escrito 7 siglos antes, 8 siglos, 750 años antes, en el caso de Isaías. Daniel dice cuándo nacerá. Malaquías dice también cuándo nacerá. Todas esas profecías se cumplen en una sola persona, que se llama Jesús de Nazaret, que algunas de esas profecías podría haberlo forzado para entrar. Por ejemplo, entra con un pollino en Jerusalén. Entonces tú puedes decir, bueno, pues lo hace para... Pero él no podía decidir dónde nació, él no podía decidir... Sí, pero también eso se dice que, bueno, que lo de que nació en Belén, eso está forzado, que en realidad no nació en Belén, nació en Nazaret, como era lógico, porque es donde vivía, y que entonces se inventaron porque resulta que el censo no se ha encontrado. Pero lo cierto es que, fíjate... Por hacer de abogado no, del entiendo, lo entiendo perfectamente, pero lo cierto es que, por ejemplo, Herodes, cuando se pone a buscar y mata a los niños, los mata en Belén. ¿Por qué? Porque hay una profecía que dice que el Mesías nacerá en Belén. Cuando Isaías dice cómo morirá y describe exactamente la crucifixión, lo que es espectacular es que la crucifixión no existía en el pueblo judío en el momento en que escribe Isaías. Es verdad. Entonces, ¿cómo puede una persona escribiendo en los años 750 antes de Jesucristo explicar que el Mesías morirá crucificado en una cruz y luego eso... Y Jesucristo... De hecho, no tenía la palabra, por eso dice colgado un madero. Exacto, un madero, exacto. Y entonces, de hecho, hay otra persona, un teólogo protestante, que dice cuáles son las posibilidades de que se hayan cumplido en una sola persona 8 de esas profecías. Yo he dicho que hay entre 200 y 500. 8 de las profecías. Las posibilidades son, una vez más, 1 entre 10 elevado a menos 58. Es decir, necesitaríamos varias veces toda la población del mundo, desde que el mundo es mundo, para que se haya podido, por casualidad, aleatoriamente, que se haya cumplido en una sola persona. Evidencias, por tanto, documentales, evidencias arqueológicas que las excavaciones han ido corroborando cuando se pensaba que todo era una fabulación, evidencias epigráficas, ¿hay más evidencias de otro género? Hay evidencias científicas, como he mencionado, los milagros eucarísticos, que una de las cosas que me sorprende es que la gente no lo sabe, en Buenos Aires hay 5, comprobados... De Lanciano. El de Lanciano, el de Sokolka, el último es del año 2013, que se han comprobado científicamente, es decir, se mandan... ¿Qué es un milagro eucarístico? Aparece la hostia consagrada donde aparece un tejido cardíaco entrelazado con el pan. Eso es algo que técnicamente no se puede hacer. Hoy no se puede hacer. Y se le manda a universidades y se le manda a laboratorios para que demuestren qué es eso. Y en una de las ocasiones, una de las universidades vuelve y dice, mire, les tengo que denunciar. Porque claro, lo que hay aquí es tejido cardíaco vivo. Ustedes han matado a alguien. Y lo que hay aquí es sangre, y siempre sangre del tipo AB. Y luego existen glóbulos blancos, y los glóbulos blancos mueren después de salir del cuerpo después de 2-3 horas. Y esas hostias consagradas, todavía las tenemos una en el Escorial, se conservan después de siglos. Y el pan se corrompería después de 1 año, como mucho. Eso, la ciencia no tiene respuesta. Lo que ha pasado con la sábana santa, la ciencia no tiene respuesta. Que también tiene sangre AB. También tiene sangre AB, efectivamente.
como la del Pañolón de Oviedo. ¿Y cómo el Pañolón de Oviedo? Que coincide en un porcentaje, vamos, 100%. Sí. Y luego también como Porcentaje, el Santo Lino en Argenteuil, en Francia. Señores, ya ni una palabra más, porque ahora se trata de que usted lea el libro. Ya ha visto lo que hay, es para devorarlo, pero además, antes de devorarlo, o después da igual, puede usted ir a la presentación, que va a ser el día 13 de noviembre, ¿verdad? Sí, 13 de noviembre, a las 9:15. Joder, enhorabuena, muchísimas gracias por hacer una presentación a una hora a la que la gente puede ir. Porque todo el mundo las pone a las 7, que la gente está trabajando, metiendo a los niños en el baño, a las 9:15, el jueves 13 de noviembre, en la parroquia de Nuestra Señora del Buen Suceso, que está en la calle Princesa, que es esa iglesia tan discutible por fuera, pero tan maravillosa por dentro. Fue mi parroquia muchos años, o sea que no hablaré mal de ella, pero arquitectónicamente es indefendible. Pero cabe mucha gente. Eso es verdad. Bueno, el libro es una maravilla, es decir, que bueno, y a partir de aquí, pues todo lo que usted quiera. Y son cosas que uno tiene que saber. Son cosas que uno tiene que saber también si no cree. También si no cree. Porque lo que es una evidencia y eso hay que saberlo. Si no, eres un memo. Pues esta es la cuestión. Lo que pasa es que lo de los ateos no es ciencia. Lo de los ateos es una antife. Es una antife, claro. Eso está en su primer libro. Es una contrafe. Es decir, habla de ateos que Claro. decían, bueno, ya sí, tal, no, es que no quiero creer. Ya está, punto. Las evidencias de que Jesús es Dios, de José Carlos González Hurtado, en Roca Editorial. Recordamos la presentación y así de paso usted puede sacar una foto con el móvil a la pantalla y quedarse ya con el libro también si quiere, con el libro, es decir, con la referencia del libro, las evidencias de que Jesús es Dios, y se presenta el 13 de noviembre a las 9:15 en Madrid. Muchísimas gracias, José Carlos. Muchísimas gracias a vosotros. Nos vamos a la publicidad y a la vuelta de la publi vamos a pasar de la fe a... O sea, ¿qué mueve a decenas de miles de jóvenes? Pues tiene usted el bien y el mal. Y del mal vamos a hablar enseguida. Gato de viernes, gato de húsares, a los sones de la generada, a nuestras espaldas los húsares de nuestro padrino Augusto Ferrer de Dalmau, sobre la mesa el batallón de la Madrina Paz, feliz cumpleaños Madrina, que tiene dos nuevas incorporaciones, la de Eliseo de Tudela, el amigo de Pedro Fernández Barbadillo, que es un Alfonso XIII vestido de húsar, de gala, tal cual, precioso. Y luego dentro del batallón se incorporó, como usted sabe, la semana pasada, el arcabucero de Francano, esta vez con el arcabuz bien colocado. Qué artista, ¿eh? Lo de Francano es una cosa impresionante. De verdad, muchísimo. Bueno, no, y el usar este que parece como del... Cuando yo era pequeño había un caramelo que soplabas y sonaba, y se llama Pitagol. Creo que se parece, ¿verdad? Bueno, este es un usar húngaro de verdad que encontró Rodrigo Ballester, con el que luego, Dios mediante, contactaremos porque está en Washington con Trump y con Orban. Así que los usares, en fin. José Javier, tengo que pedirle disculpas ¿A quién? a uno de nuestros oyentes que nos escucha siempre, que nos ve siempre, que en una de mis presentaciones me regaló un usuario para traer acá. Y yo hoy estaba realmente mal antes de salir y me lo olvidé donde estaba en el departamento. Nos regaló un usuario y... Ay, Dios mío. Bueno, me lo olvidé. ¿qué se le va a hacer? Hay un caído. No. El próximo viaje, cuando vuelvo con el US. Este usuario va a ir a Argentina y de Argentina de vuelta a España. Está cautivo en Argel, en este caso en el Rosario. Bueno, lo de las brigadas internacionales. Mire, es la típica batalla que la derechita convencional preferiría no dar, y la prensa derechosa en general tampoco, porque le obligaría a estudiar y seguramente a rectificar su idea preconcebida de lo que fueron las brigadas internacionales, héroes de la libertad. Son los mismos que citan a Orwell sin haberle leído, ¿no? Pues claro, porque es que él estuvo allí. Bueno, esta semana fue la pasada. Da igual, cuando fuera. Pedro Sánchez anunciaba esto. Vamos a conceder la nacionalidad española a los casi 170 descendientes de miembros de las brigadas internacionales que la han solicitado. Para la España libre y democrática que somos, será un honor poder llamarles compatriotas. En la misma línea pues, se formaliza, ¿verdad? Se esculpe en el mármol del Boletín Oficial del Estado esta concesión de la nacionalidad. Vengo en conceder la nacionalidad española por carta de naturaleza a los descendientes de los voluntarios integrantes de las brigadas internacionales que figuran en el anexo del Real Decreto con vecindad civil de derecho común. Pues muy bien, pues venga. ¿Y sabe usted cuál es sabe usted qué es lo malo? Yo no sé esta gente quién va a ser, ¿entiende usted?
pero sí que sabemos lo que fueron las brigadas internacionales. Pues venga. Y ya la venga. Podemos empezar, Fernando, Pedro, a la dadle. Pues lo que ha pasado es que se ha concedido la nacionalidad, como este hombre la va regalando, ¿verdad? Porque se la regala el primero que llega, particularmente si nos insulta o nos atraca y todas estas cosas, pues se la ha regalado a estos. Parece que 170 descendientes de antiguos combatientes de las brigadas internacionales la habían solicitado, y entonces, en el contexto en el que estamos, que es ilegalizar la Fundación Francisco Franco, saquear el Valle de los Caídos, arrancar placas del mobiliario público, pues, por un lado, esta es la reconciliación, por lo visto, por un lado hacen esto y por el otro le da la nacionalidad a las brigadas internacionales. Y nos tenemos que sentir orgullosos de ser compatriotas suyos. Compatriotas de Wilhelm Seisser, por ejemplo, jefe de la Stasi. Que para quien no lo sepa, era la policía política de la Alemania comunista. Que fue la policía política que tejió una red más asfixiante de control ciudadano. Se calcula que 1 de cada 7, vamos a llamarles así, ciudadanos de la RDA eran miembros o informantes de la Stasi. Efectivamente, sí. O sea, la Gestapo, niños de teta al lado de la Stasi. O tenemos que estar orgullosos de ser, por ejemplo, pues, compatriotas de un descendiente del carnicero de Albacete, que es André Martí. André Martí era el gran coordinador de las brigadas en la base de los Llanos, y él solo, en un informe que remite al Kremlin, informe publicado, se jacta de haber eliminado a 500 brigadistas. Yo lo publiqué en el Terror Rojo en España. Pero podéis los no historiadores, el único no historiador. Sí, por favor, ¿podéis explicarnos un poquito qué eran los brigadas? El 25 de julio del 36, Giral, el presidente del gobierno, le pide ayuda a través de la embajada soviética en París a la Unión Soviética, a Stalin. Stalin en ese momento, un telegrama a la embajada soviética. Stalin en ese momento es un defensor de la democracia, como todo el mundo sabe, que acaba de liquidar entre 5, 7, 8, algunos hablan de 10 millones de campesinos soviéticos para propiciar la modernización del campo, la colectivización. Él, según el testimonio de Churchill, en agosto del 42, le confiesa al premier británico que unos 12. Pero los historiadores hoy establecen que hasta 10. Bueno, igual había exagerado un poco Stalin. No era muy dado a eso, pero en fin, es posible. En cualquier caso, muchos millones, de los que la mayor parte eran campesinos ucranianos, que mató por hambre de una manera particularmente cruel. Bueno, pues a este ciudadano, al señor Stalin, el que dirige toda la operación, que la ordena y que propicia el genocidio conocido como Holodomor, es a quien el gobierno de la República Democrática del Frente Popular pide ayuda. ¿En el año? El 25 de julio, a la semana de estallar la guerra. semana de estallar la guerra. Y el 18 de septiembre, el Comité Central, el Buró Político de la Comintern, de la Internacional Comunista, decide en Moscú, Dimitrov decide poner en marcha toda esta operación. Dimitrov. Toda esta operación. ¿Y esta operación en qué consiste? Era búlgaro, ¿no? Sí, era un búlgaro. Era búlgaro. Pues consiste en hacer una gran reclutada de voluntarios en toda Europa, miembros del Partido Comunista. Esto lo articula a través del secretario general del Partido Comunista Italiano y sobre todo la reclutada se la efectúa el Partido Comunista francés. ¿Y ponen como oficinas de reclutamiento por Europa? No, los ponen en París. Todos acudían a París. Los que venían de Alemania y de Italia iban a una oficina, a la calle Lafayette, y los otros iban a otra oficina, a la sede de los sindicatos, los que no provenían ni de Italia ni de Alemania. Eran todos comunistas, excepto un porcentaje en torno al 10-15%, compañeros de viaje, orquestado, dirigido por el Partido Comunista para servir la política de Stalin. Es decir, que las brigadas internacionales son comunistas internacionales, más 2 o 3 idiotas y despistados que se le añadieron, pero básicamente comunistas internacionales que vinieron a España a matar españoles para servir la política de Stalin. Eso fueron las brigadas internacionales. Bueno, hay un movimiento que a mí me sorprende siempre en México, sobre todo entre las izquierdas, que exaltan la figura de los, sobre todo norteamericanos, estadounidenses, que durante la Revolución Mexicana, a principios del siglo XX, pues iban a México a matar mexicanos. Parece ser porque eran conservadores, iban a misa, no eran masones o qué sé yo. Pues parece que este mismo estilo de alabar al extranjero que viene a matar a tus compatriotas, pues también lo tiene la izquierda española. Y entre los brigadistas que ha mencionado, sí, Fernando, sí, la inmensa mayoría eran comunistas y había, sí, 4, 5, 10 merluzos, que yo no les tengo ninguna simpatía, porque si quieres hacer la revolución, coño, hazla en tu puñetero país y no vayas a crear problemas a los países de los demás. Pues uno de estos era George Orwell,
que se libró por esto, por el canto de un duro, de que no lo asesinasen. Porque estando allí en Barcelona, en Cataluña él estuvo de verdad en las trincheras del frente de Aragón. Y contaba en ese libro de homenaje a Cataluña unas cosas muy peculiares que te indican cómo pensaba esta gente. Decía, estaban ahí los fascistas con la bandera monárquica. O sea, fascistas con bandera monárquica. Bueno, cuando se ocupa Bulgaria, también Dimitrov y compañía ponen como doctrina oficial el monarcofascismo, del pobre zar Boris III y de su hijo Simeón de Bulgaria, que vive en España. Bueno, pues a Orwell estuvieron a punto de matarle porque era del POUM, que eran otros comunistas que dentro de esa leyenda que se va tejiendo en torno a las brigadas internacionales y la Guerra Civil de España, que tenían el pecado de ser trotskistas. No eran trotskistas, eran comunistas que no obedecían a Stalin, y eso era un gran pecado dentro del comunismo en ese momento, y había que matarlos, despellejarlos, como le pasó a Andreu Nin. La Fundación Andreu Nin, por cierto, es la única que tiene publicado, que yo sepa, en su web, el informe McGovern, que me parece que es muy importante para entender de verdad lo que fue el Frente Popular. Tenemos, por cierto, la portada del informe, ahora mismo en la web, insisto, de la Fundación Andreu Nin, que es el célebre político del POUM, Partido Obrero de Unificación Marxista, acusado de trotskista por los soviéticos y, por tanto, acto seguido, secuestrado, despellejado y asesinado y entró en Alcalá de Henares. ¿No? En Alcalá de Henares parece ser que le sale de Constancia de la Mora. Con que veamos la portada del libro va a ser suficiente. ¿Por qué? Porque quiero contarle que este libro, Terror in Spain, lo hace un diputado del Scottish Labour Party, creo recordar que se llamaba, que era un partido laborista, pero partido comunista, escocés, que viene a España a ver lo que está pasando en la guerra civil y lo que descubre en la cárcel modelo de Barcelona, y es lo que él cuenta, es que la inmensa mayoría, pero hablamos del 90% de los reclusos, eran todos comunistas, no eran fascistas. Entre otras cosas porque a esto lo que había pillado los habían matado ya. Lo que había en la cárcel era fundamentalmente gente que había acudido, supuestos trotskistas, anarquistas, etcétera, a enrolarse muy señaladamente, entre otros lugares, en las brigadas internacionales, y que habían acabado allí purgados por el Partido Comunista de España, porque quien estaba mandando en aquel momento en el Frente Popular era el Partido Comunista de España como sucursal de la Internacional Comunista de Moscú. Y esa es la realidad de las brigadas internacionales. Militarmente tuvieron un desempeño, bueno, división de opiniones en la grada, ¿no? Sí. Fueron muy importantes en la defensa de Madrid, más que nada porque no se esperaba que llegaran. Y si no, pues fue muy importante psicológicamente, porque realmente no era más del 10% de todos los combatientes. Y lo que hacían con aquellos que tenían encerrados, precisamente brigadistas, no solo brigadistas, pero muchos brigadistas, cuando entran los nacionales en Cataluña, fue dejarlos encerrados en las cárceles para que se los encontraran los enemigos. Estas eran las brigadas internacionales, ¿eh? O sea que, sobre todo apuntaló el poder del PCE, del Partido Comunista, el ascendente del Partido Comunista en la zona dominada por el Frente Popular. Básicamente fue por razón del envío de material de guerra, de la cuestión diplomática y del envío de las brigadas internacionales. O sea, y una cosita simplemente para demostrar por qué está pasando esto. Es sencillamente por el dominio de la propaganda. Cuando Orwell, que comienza ya entonces, cuando Orwell vuelve a Gran Bretaña, intenta publicar en artículos que escribe lo que ha visto en España. La escena editorial, el mundo editorial británico en ese momento lo domina Víctor Gollancz. Víctor Gollancz es un agente de la Comintern, es un comunista internacional que desempeña el mismo papel que Billy Münzenberg en la zona continental, y al dominar la editorial, el mundo editorial, Orwell no puede publicar lo que ha visto en España literalmente. Al final lo acaba publicando en un diario o en un semanario del norte de Inglaterra que tiene una tirada de 600 ejemplares porque lo publica en yiddish. Así se ha construido. Tiene que traducir. Sí. Bueno, y las brigadas internacionales militarmente no fueron importantes, sí lo fueron, como habéis dicho, a efectos de propaganda, y luego en la posguerra de la Segunda Guerra Mundial le sirven a Stalin como método de selección de sus caciques, de sus virreyes en el resto de Europa, sobre todo en países, pues Alemania Oriental, Polonia, Palmiro Togliatti en Italia y mucho más. Era el responsable del Partido Comunista Italiano, Tito, que se encarga de la... Tito, aunque lo de Tito se dice que pasó. Tito no está verificado, es más, lo de Tito dicen que Tito se llama Tito por
porque alguien le llamaba así. Sí, Yo pero creo que eso lo decía él. no hay seguridad. No hay seguridad. En fin, bueno, mire, esto es lo que hay que ser la ¿Y publi, qué país tenía más representantes? Sobre todo Francia. La mayor parte eran franceses, casi un 35%. O sea, el idioma en que se daban órdenes era el francés. Sí, esa fue otra cosa. En las brigadas no se empleaba el español e incluso en los hospitales de las brigadas internacionales se hablaba normalmente el francés y no se atendía a los soldados españoles, republicanos naturalmente, no se les atendía. Cuando mediado 1937 y después de las escabechinas de André Martí, del carnicero de Albacete, la mayor parte de las brigadas pasaron a estar formadas por soldados españoles. Es decir, las brigadas internacionales para que en no la segunda pareciese mitad, para que no pareciese efectivamente lo que había sucedido, lo que había ocurrido militarmente, la mayor parte de las unidades de brigadas internacionales está constituida por soldados españoles. Muy brevemente, Pedro, cierra Marcelo y a la publicidad. Bueno, el decreto del BOE concede a los descendientes, nietos casi todos, de los brigadistas, la nacionalidad española y no les exige renunciar a la suya. Esto es un auténtico chollo y demás. Porque además, según la ley de memoria democrática, se puede conceder, el gobierno español puede conceder la nacionalidad a aquellos descendientes de brigadistas que les homenajeen y que mantengan su memoria de luchadores antifascistas. Es decir, si en la familia se avergüenza de este individuo, no, entonces no. Si vota Trump, no puede. Marcelo, cerramos. Yo, en mi ignorancia absoluta de estos temas, yo lo que no entiendo, ¿verdad?, es por qué se le llama república a algo que ya no era una república. Es la tesis de Pío Moa y tiene ¿Por qué toda la se le razón del dice mundo? república a algo que ya era una dictadura socialista, comunista y era una colonia de la Unión Soviética? Pero eso, hombre, no era una república. No, lo que pasa es que la palabra república había generado ya tal, ¿cómo decir?, inquina en el común de la ciudadanía, que el nuevo régimen al final va a ser una monarquía, sin rey, pero una monarquía. Y frente a eso la república era lo que escribió Julio Camba en aquel libro, Haciendo de República. Sí. Claro, o sea, en fin. Bueno, que sepa usted, buena parte de las brigadas internacionales fueron purgadas por las propias brigadas internacionales. Buena parte de los líderes soviéticos del Ejército Popular de la República fueron aniquilados por Stalin en cuanto regresaron a Moscú. Es una historia terrorífica donde todo es propaganda. Yo no discutiré la buena voluntad de algunos idealistas, porque la gente es como es. No, claro. Pero la realidad histórica es esa. Y aquí solo hay una persona malvada, Pedro Sánchez. Publi y a la vuelta más cosas. Recuerdan a los zuavos pontificios. Terminas tus estudios, mandas currículums, haces entrevistas y nada. A veces lo más difícil no es trabajar duro, sino saber por dónde empezar. La Comunidad de Madrid continúa impulsando el Plan de Empleo Joven para ayudarte a dar ese primer paso. Con este plan podrás formarte en lo que demanda el mercado. Con ayudas de hasta 1.500 euros, recibir orientación personalizada y asesoramiento para emprender si quieres montar tu propio proyecto. Porque el talento no sirve de nada si no se le da la oportunidad de brillar. Si tienes menos de 30 años, acércate a tu oficina de empleo o entra en la web de la Comunidad de Madrid. Plan de Empleo Joven. Cuando alguien cree en ti, todo cambia. Estamos de vuelta, Gato de Viernes, Gato de Úsoles. No sé si he dicho ya alguna vez que era el cumpleaños de la madrina y que felicitar el cumpleaños. Pocas lo has dicho. Pocas veces. Vamos a ver. Usted sabe que aquí somos esencialmente políticamente incorrectos, es decir, que tratamos de decir la verdad, ¿no? Esto viene por lo siguiente, por lo que vamos a contar ahora. Pero antes de eso, yo le quiero recordar que si este programa, con este formato, con esta temática es posible, es gracias a usted. Y mire, o sea, aquí no nos vamos a poner tiernos. Vienen a por nosotros, nos quieren aniquilar y vamos a plantar cara hasta el final. Lo haremos más fácilmente si usted nos echa una mano, porque hacen falta viveras en el frente. ¿Cuál es la forma de echar una mano? El Club de Amigos. Es la que hay.
Cualquier otra cosa está muy bien. Comprar los libros de Barceló, el Lepanto este que tiene ahora mismo en la mesa, que acaba de sacar, la reedición del libro de Fernando de Europa bajo los escombros, los míos, los de Pedro Fernández Barbadillo, leer a Carlos Esteban religiosamente en la Gaceta y en Uki Diario y donde publica, todo eso es muy importante. Y contarlo, por supuesto. Pero si además de eso usted puede mandar un paquetico, como se mandaba en tiempos al frente, ¿verdad? En lugar de mandarnos chocolate o tabaco y tal, que va a estar todo prohibido, usted nos manda una ayuda al Club de Amigos, 91 616 2464. Y nosotros con esto hacemos maravillas. ¿Usted se acuerda aquel episodio de la División Azul donde arreglaban los carros de combate con los alambres que quitaban de los mulos? Pues lo mismo, aquí hacemos lo mismo. Con poco que nos mande para nosotros es fundamental. 91 616 2464. Y vienen tiempos recios. Vienen tiempos recios fundamentalmente porque tenemos, y esto es una evidencia, una sociedad, nuestro pueblo, nuestra gente, que no está preparada para el combate. Es así. No estoy hablando necesariamente del combate MMA, de artes marciales mixtas, ni de la guerra, no, del combate cotidiano, de defender lo que tú eres. Salía en Alemania esta semana un informe que publicó la Gaceta, extremadamente interesante, extremadamente preocupante, sobre el carácter, en el sentido clásico y docente del término, de los jóvenes alemanes. Mónica Fuster nos da algunos datos. Un estudio elaborado en la Universidad de Colonia desveló que en 2022 la violencia entre la juventud alemana se ha disparado. La investigación, centrada en 4.000 estudiantes de entre 12 y 15 años, revela un cambio en las actitudes de los jóvenes nacionales y extranjeros, especialmente en las chicas. Entre las principales conclusiones se observa una pérdida de autoridad en las escuelas y la mala influencia de las redes sociales. El director del estudio, el profesor Clemens Kroneberg, apunta a varios motivos que pueden estar detrás de esta violencia. Una mayor carga de estrés psicológico entre los jóvenes, por ejemplo ansiedad y depresión, menor capacidad de autocontrol y experiencias de violencia en el entorno familiar. De hecho, Kroneberg subraya que durante la pandemia de COVID-19 hubo más casos de violencia doméstica, lo que provocó un aumento proporcional en el riesgo de que se volviesen violentos. Las cifras oficiales destacan que más del 40% de los sospechosos de cometer crímenes son inmigrantes, disminuyendo casi un 4% el de los alemanes de nacimiento. Además, las estadísticas sobre delitos de la policía indican que la tasa de criminalidad de los extranjeros se debe a factores de riesgo como el estrés psicológico y experiencias de violencia en la infancia. La mayoría de esta población procede de países de Europa del Este, como Ucrania, Rumania y Polonia, y de países como Turquía y Siria. Ante el aumento de la violencia juvenil, el ministro del Interior alemán afirmó que la disciplina ya no es un factor importante en muchas escuelas, lo que refuerza la impunidad y, en consecuencia, la violencia juvenil. Uno de los mayores retos que tiene por delante la policía alemana es la lucha contra la mogromafia. Se trata de una organización criminal que tiene su origen en Marruecos y que opera principalmente en los Países Bajos, Bélgica y Alemania. Sus principales actividades se centran en el tráfico de drogas, robo con violencia y asesinatos por encargo. Como entrenamiento para los más jóvenes, les mandan a explotar cajeros. Este tipo de grupos, cada vez más comunes, también se cuelan entre algunos jóvenes extranjeros, que, dada su inestabilidad, tienden a ser más manipulables. Mónica recoge las conclusiones del informe y es muy interesante porque sabe usted esta situación en la que tienes delante un monstruo muy feo, verde, enorme, que te está amenazando con todo género de armas, ¿no? Y tú estás enfrente del monstruo y estás diciendo las redes sociales y la falta de disciplina en la educación y traumatizado por el coronavirus y no sé qué, y no te atreves a decir el nombre del monstruo. ¿Sabe usted por qué? Porque llevan 80 años sometidos a una educación absolutamente... Perdón. Porque llevan 80 años sometidos a una domesticación. Y esa es la realidad de Alemania, pero no es solo Alemania. Y cuando sacas el contraste, que el informe trata de, en fin, no lo oculta porque son alemanes, eso es verdad, en España lo habrían ocultado, pero tratan de maquillarlo como pueden. El contraste es que tienes una juventud inmigrante extremadamente violenta y una juventud autóctona excesivamente pacífica. Eso sabe usted lo que significa, ¿no? A Marcelo Gullo le va a encantar porque sabe lo que significa. ¿Qué significa? Significa que Alemania es un Estado feminista. Un Estado feminista donde se ha feminizado a los hombres. Es decir, es la característica del hombre que tiene que ser viril. Es
Es decir, porque lo natural en la especie humana es que el hombre defienda a su familia y defienda a su mujer. Cuando el hombre se convierte en un marica, no defiende a nadie. Es decir, es un Estado feminista que es la antesala del Estado Islámico. Porque no van a ser capaces de defenderse contra la agresión que van a sufrir y se van a someter. Verificadores, censores y autoridad gobernativa, lo que ha dicho Marcelo Gullo no es más que una versión gaucha de Immanuel Kant en La paz perpetua. Una humanidad donde los hombres fueran tan pacíficos como corderos no habría sobrevivido. Es lo que ha querido decir Marcelo, solo que en estilo gaucho en lugar de Pero kantiano. es una cosa curiosa, porque es una cosa que viene de lo, como decías tú al principio en la presentación, que viene de la misma escuela, del jardín de infancia. Por ejemplo, una cosa que ahora en España y en Europa en general no sé cómo estará, en Estados Unidos sí, en Estados Unidos te encuentras guarderías que tienen, ¿cómo se llama? El Ritalin, como si fueran gominolas, o sea, casi todos los niños varones están medicados con una droga que es bastante fuerte. No, yo no sé qué es eso. Bueno, Ritalin es una droga. ¿Un tranquilizante? Sí, es una droga contra lo que se llama el síndrome de hiperactividad. Sí, contra el TDAH y tal. Sí, eso es. O sea, en nombre del TDAH claro. te masculan. Exactamente, Sí. exacto. Porque muchos de lo que llaman TDAH en realidad es ser niño varón. ¿Vale? Claro. Los que tenemos hijos e hijas, yo tengo de las dos especies, y tengo nietas también, nietos y nietas, te das cuenta que no se comportan igual, no son lo mismo, ¿de acuerdo? No son lo mismo, pero para nada, ni de cerca. Bueno, claro. Entonces, si tú pones a uno de los dos como el metron, como el patrón, pues lo que haga el otro te parecerá anómalo y enfermizo, claro. Lógicamente. Entonces se ha cogido el metron, el patrón, la mujer. La niña es dócil, es ordenada, es no sé qué. Y el niño está todo el rato que no se puede estar quieto en el asiento, que esa es otra, que el tema del colegio, de tener a niños con 10 años y la testosterona por aquí, horas y horas sentado, bueno, pero no entraré en eso. Pero el caso es que, en general, los niños, a una persona que tenga como modelo conductual exclusivamente a las niñas, le parece, está enfermo, mira, no para de moverse y tal. Y no estoy diciendo todos el 100%, ¿vale? Pero un número muy alto de los diagnosticados con hiperactividad, pues chico, es que son chavales y chavales inquietos, lo que se llamaba antes un niño inquieto. Que se agarran a trompadas, como se decía en Argentina, claro, en el colegio, y el claro, cura no intervenía hasta que veía sangre, porque se tenían que pelear. Porque cada uno se tenía que aprender a defender a sí mismo. Te insultaron, le pegás un puñete, el otro te pega un puñete a vos, y después se abrazaban los dos y no pasaba nada. Claro que sí. Mira, la frase que es un dogma que nadie niega, la frase que todo el mundo dice y nadie niega en nuestra época, es la violencia no sirve para nada. No es el camino, nunca es el camino. Y es mala, venga de donde venga. Y es mala, pero vamos a ver. Es verdad. Pero no, y sobre todo, idiota, si tú eres un tío que veneras un sistema que llegó con una violencia brutal en 1789. Si no hubiera habido esa violencia, vivirías en un sistema que aborreces, ¿vale? Es decir, claro que todo lo que tienes se ha conseguido con extrema violencia. Igual que hablamos de los países, no, es que este país tiene que devolver tal o cual tierra porque lo ha conseguido con las armas. Ni un solo país existiría. Cero, ninguno, ¿vale? Todo se ha conseguido, todas las fronteras se han trazado a bofetadas. Es decir, el hombre es un ser agresivo y eso, lejos de ser malo, es lo que nos ha llevado hasta aquí. Nota de página, Konrad Lorenz, 2 puntos sobre la agresión al pretendido mal, que es un libro fantástico de un etólogo, es decir, de un biólogo. Perfecto. Que estudia el comportamiento comparado animal y humano. La agresividad sencillamente es una fuerza natural. Todos los claro, y lo que hace la civilización, encauzarlo. Exacto, desencauzarlo. Claro, por ejemplo, en la media, pues la Iglesia se preocupa de, pues, crear el ideal del caballero o la cruzada, porque mira, en vez de pegaros entre vosotros, entre cristianos, pues llevar ideal. A mí, ¿sabes qué es lo que me desespera tantas veces? Que todo esto que estamos contando, que para mucha gente a lo mejor es un descubrimiento,
pero lleva estudiado decenios. Es decir, la transformación de las Männerbünde se llamaban, ¿no? Las ligas de hombres antes precristianas, bandas salvajes, vamos. Su transformación en órdenes de caballeros, por ejemplo, es un episodio maravilloso de civilización, porque lo que tiene es una fuerza masculina bruta, en el sentido más literal del término, transformada en energía al servicio de algo superior y generalmente bueno para el orden común. La civilización es eso. Hay teorías que dicen que es el núcleo de la civilización, y no lo es tanto el apareamiento, que es lo que en principio dices, bueno, pues los hombres tenían que estar juntitos y crear grandes tribus porque... Bueno, digamos que la fuerza vital, lo que los pueblos antiguos germanos llamaban el Heil, o sea, la fuerza vital que llevaba a una cosa y a la otra, al combate o a la sexualidad. Al final, que son las fuerzas más hondas del instinto humano. Sí, pero y que regular eso y ritualizarlo y tal, es las Männerbünde. No, claro. Es la partida de caza. No, y sobre todo es el proceso de civilización. Bueno, yo no sé, yo sobre todo quiero decir una cosa, y es que si de este programa no salimos para Herrera de la Mancha o El Salto del Negro, el programa de Franco va a ser de niño de teta. O sea, no sé, nos va a parecer no vamos a poder pisar ni Nueva York ni Tudela. Pero bueno, al respecto de la cuestión central, retomando un poco el asunto del estudio sobre los jóvenes alemanes, no es extraño, efectivamente, como se ha dicho, es extensible a toda Europa, pero en cualquier caso el epicentro de ese fenómeno está en Alemania. Precisamente, precisamente por razón de la interpretación del Sonderberg, de lo que es el camino especial alemán, que ha emasculado a Alemania desde hace 80 años, literalmente, y que le ha privado de lo que eran las características históricas de Alemania, porque si la historia alemana ha terminado desembocando en algo como Hitler, eso significa que Alemania en sí es un error, y por tanto hay que acabar con toda conciencia nacional y con los valores que han acompañado la construcción de esa conciencia. Si le sumas la labor profundamente perniciosa y terrible que seguimos pagando a día de hoy, y que forma la arquitectura interior de nuestras sociedades, que se resume en la Escuela de Frankfurt, básicamente resulta que es que todos los valores en sí mismos, los valores son fascistas. Sí. Claro, estamos hablando de acabar con el valor de la autoridad, estamos hablando de terminar con el sentido del heroísmo, con todo ese tipo del honor, por supuesto, claro. Todo ese tipo de cosas. Y hemos llegado al punto en el cual en Alemania se han producido manifestaciones en Dresde, el bombardeo de Dresde, por cierto, comienzo mi libro, se ha terminado habiendo manifestaciones en Alemania donde han celebrado el bombardeo. Los alemanes que fueron sometidos al bombardeo más terrible de la Segunda Guerra Mundial y lamentando incluso que el bombardeo no hubiese sido más radical de lo que fue. Manifestaciones por los propios alemanes. Eso está muy bien porque Alemania, en cierto modo, es Japón también tuvo una reacción. Una caricatura de todos nuestros males. De cierto modo, ¿verdad? Pedro, cerramos términos y queremos un epílogo. Y ahora queremos militarizar Europa. Sí, que es lo divertido, que es prepararnos para la guerra contra Rusia, ¿vale? A estos wimpy. A estos no sé, les quieren llevar contra Rusia. Pues dirán, bombardéame más, Putin, ¿no? Claro. Como en Dresde, bombardéame, Putin. Bueno, la paradoja que habéis mencionado es muy interesante. Es una sociedad que se desarma no solo en cuanto al armamento, al material, sino sobre todo en cuanto a sus almas, a los motivos por los que dar la vida. No hay nada que merezca, por lo que merezca morir, que merezca defender. Ahora es una sociedad que quiere plantarle cara al gran enemigo que viene del frío. Pues no sé con qué. Pues no sé ni cómo. Dirigido por dos señoras que son Ursula von der Leyen y Kaja Kallas. Fíjate. Y que la gente va a estar deseando ¿quién va a alistarse morir por estas? Está deseando pero si es que en Estados Unidos ha habido problemas de reclutamiento en los años de Biden. Esto también lo sabe muy bien Carlos. Me viene muy bien poner esto encima de la mesa. Es verdad que el caso alemán es un caso extremo, pero porque es extremo, es elocuente, ¿verdad? Y ponerlo en relación con la noticia de la elección del nuevo alcalde de Nueva York. ¿De quién es? Porque aquí esto lo estás viendo cómo llega una sociedad a sustituir a otra. Es que es así. Claro, lo que significa el señor Mamdani se llama, yo siempre digo mal el nombre. Zoran Mamdani. Lo que significa eso es que una sociedad llega para sustituir a otra. Y es una sociedad que viene de fuera para decirle a la gente que está en un sitio, aparta que vengo. Y yo no quiero ya ser como tú. Eso era antes, ahora ya no. Mamdani.
Zokan Mamdani es musulmán, inmigrante y socialista. Estos son los tres rasgos que representan la antítesis de Donald Trump y al nuevo alcalde de Nueva York. Líder de un partido independiente en un país de demócratas y republicanos, nació en Uganda, tiene 34 años y es el edil más joven que jamás ha gobernado en la ciudad. Procedente de una familia india acomodada, llegó a la Upper West Side de Nueva York con 7 años. Aunque la riqueza de la que ha disfrutado toda su vida proceda del capitalismo, él declara: los impuestos no son un robo, el capitalismo sí lo es. En la universidad lideró un boicot contra Israel, postura pro-palestina que mantiene al día de hoy. Entre sus propuestas, tildadas de utópicas e inasumibles, se encuentra congelar los alquileres, construir 200.000 viviendas asequibles, supermercados públicos o reducir el presupuesto policial. ¿Su ideal? No creo que debamos detener millonarios. Es tanto dinero en un momento de tanta desigualdad. Además, entre cuestiones como la inmigración, ha hecho varias declaraciones como: la violencia es un constructo social. Tenemos que ser muy claros con lo que está sucediendo aquí. Casualidad o no, será un alcalde pro-palestino el que gobierne en una ciudad con fuerte presencia judía. Y mientras él mismo se llama socialista, Trump le llama comunista, no socialista, comunista. El presidente pidió a los neoyorquinos que no le votaran y amenazó a Mamdani de recortar la financiación federal a la ciudad. Suena curioso que en la ciudad que vio el derrumbe de las Torres Gemelas vaya a tener ahora un alcalde musulmán. Mientras tanto, cuenta con el apoyo de figuras como Soros. Ahora, la cuestión es: ¿quién le ha votado? Mamdani ha destacado que sus votantes son la abuela mexicana, los propietarios de bodegas yemeníes, los taxistas senegaleses, las enfermeras uzbecas y las tías etíopes. Así que, Donald Trump, ya sé que lo estás viendo, tengo 4 palabras para ti. Sube el volumen. Nueva York seguirá siendo una ciudad de inmigrantes, construida por inmigrantes, impulsada por inmigrantes, y a partir de esta noche, liderada por inmigrantes. La oposición demócrata, liderada por Cuomo, quedó por detrás con un 41%, compuesto por judíos y católicos, mientras que el voto musulmán, no religioso y protestante fue hacia Mamdani. Este también ha contado con un 60% de los asiáticos, africanos e hispanos de Nueva York. ¿Qué consecuencias tendrá en Nueva York este radical giro en su gobierno? Unos celebran una victoria contra Trump, mientras que otros vaticinan que la Gran Manzana se podría convertir en Londres, un lugar que en vez de atraer la riqueza, la ahuyente. Por este orden, Carlos, Marcelo, Pedro, después de emitir este vídeo, que fue, si no me acuerdo, antes de ayer, quiero recordar, han aparecido nuevos datos, claro. Y más que corregir, confirman nuestra perspectiva del asunto. Carlos, Carlos, Marcelo, no, yo voy a hablar y ya no voy a parar. Sí. No, voy a empezar bueno, podemos irnos a fumar algo fuera, un pequeño problema del vídeo, ¿vale? Que decía que este es un independiente y Cuomo lo pone como demócrata. No. Vamos a ver, en las primarias del Partido Demócrata, este se enfrentó a Cuomo. Cuomo perdió. Entonces a este es el candidato demócrata oficial. Cuomo ya no podía presentarse por el Partido Demócrata y se presentó como independiente, ¿vale? Esto es lo primero. Este tío tiene hay tantísimas cosas que comentar sobre esta victoria, tantísimas. Pues tienes 2 minutos y medio, no sé. Claro, que como solo tengo 2 minutos y medio, solo me debo decir una cosa. Este tío es comunista, sensu lato, ¿vale? Es decir, que no es comunista, que sea un doctrinario marxista tal, que por cierto vosotros sabéis mucho mejor que yo, que prácticamente desde poco después de despegar el marxismo ya empezaron a cambiar y tal. Te quedas sin los minutos. Es musulmán. Hombre, vamos a ver, es musulmán en un sentido. Es en un sentido que diré ahora, ¿vale? Él no es musulmán, no es un musulmán que fiel y tal, porque es un tío, por ejemplo, que es uno de los actos de campaña, lo hizo en uno de los clubs gays más conocidos de Nueva York, es absolutamente feminista, en fin, no tiene nada de doctrinario musulmán. Entonces, ¿exactamente qué es? Y yo lo que creo, vamos, estoy absolutamente convencido, es un tercermundista, ¿vale? Es esa derivación del marxismo, más o menos, marxismo casi entendido como método, ¿vale? Como esquema, tal, que surgió en Francia tras la guerra de Argelia.
Nota a pie de página, Frantz Fanon, los condenados de la Tierra. Es la referencia. Exactamente. Perfecto. Eso es. Entonces, es la idea de que el esquema marxista de opresor-oprimido, que es el capitalista y el proletario, lo trasladamos geopolíticamente y entonces el opresor es Occidente y el oprimido es el resto del mundo, lo que ahora se llama el sur global. Eso está en Lenin ya, ¿eh? Sí, sí, pero lo que... Entonces, eso es lo que ha dado la victoria a Mamdani. Esa sensibilidad, Vale, esa sensibilidad. Esa sensibilidad y esa... Sí, que tiene mucho de rencor, que tiene mucho de resentimiento. Sí, claro, es decir, Ese es su votante. Ese es su votante. Su votante es contra el blanco, fundador de América. Vale. Ya está. Marcelo. Yo creo que lo que hay que poner en claro, ese análisis a mí me parece erróneo. Él es un hombre de George Soros, es un hombre de la oligarquía financiera mundial. Es decir, el marxismo cultural no existe. El marxismo cultural es un taxi que manejan marxistas, pero cuya gasolina la paga Soros. Es pura propaganda. Claro que él va a los centros feministas, esto, los otros, pero es pura propaganda. Es decir, él es un hombre de Soros. La gasolina del taxi la paga Soros y él maneja el auto, pero el dueño es Soros. Como es dueño de Soros... Ha aparecido además, Soros pero, Junior. No, mira, quédate con tu análisis ideológico de izquierda y derecha y no entenderás jamás nada. Y no entenderás jamás nada. Mi análisis no era de izquierda y de derecha. Tranquilo con eso. Mi análisis no era de izquierda y de derecha. Pero lo que no puedes decir, no, lo ha comprado Soros. Este tío es rico. Este tío es de una familia rica. No lo compró nada, es un hombre orgánico de Soros. Solo se deja que Marcelo acabe España. Porque si no, no se entiende nada. Marcelo, concluye, o sea, sigue con tranquilidad. Bueno, es decir, el gran poder hoy en el mundo, el actor, se entiende que ha cambiado las relaciones internacionales y por el cual no se puede entender bajo el eje izquierda-derecha, es la aparición de un actor internacional no estatal, que es la oligarquía financiera mundial. Esa oligarquía financiera mundial tiene dos brazos para convencer a los pueblos. Por un lado, a veces juega al liberalismo, porque destruye a los pueblos con eso, y por otro lado, a veces juega con el progresismo. Pero el jefe es el mismo titiritero. Por eso rastree uno de dónde viene el dinero y descubrirá todo. Pero no es que el hombre, se entiende, no sea un burgués. A él le gusta vivir bien, como le gusta vivir bien a cualquiera. ¿Está? Pero el tema es que son orgánicos de la oligarquía financiera mundial. Como Sánchez. ¿Quién lo creó a Sánchez? Lo creó Soros. Pero hay libros escritos sobre esos. ¿Está? Es decir, es el gran actor. ¿Y por qué quieren llevar a Europa a la guerra contra Rusia? Porque lo quiere la oligarquía financiera mundial. ¿Está? Y aparece un hombre como Trump que desafía esa oligarquía financiera mundial. Y en cuanto lo desafía, yo estoy con él. Cuando hace otras cosas que no me gustan, no estoy con él. Y esa es la nueva interpretación. No hay más izquierda y derecha. Esa oligarquía financiera mundial tiene su izquierda y su derecha. Y siempre mandan ellos. Tercer punto de vista de Pedro Fernández Barbadillo. Mira, los tertulianos españoles nos dicen que Mamdani ha vencido, ha aplastado a Donald Trump y que se prepare el amigo Donald, que no se va a comer el turrón en la Casa Blanca. Pues vamos a ver, no. El mayor derrotado por Mamdani es el Partido Demócrata. El Partido Demócrata que representa, que todavía está en manos de gente como Cuomo. Cuomo es varón, hombre, blanco, viejo, abusador y patriarcal. Representa todo aquello que las élites que han apoyado el Partido Demócrata durante décadas han echado a Biden, han creado para movilizar a esas bases. Mamdani ha obtenido esta victoria contra el aparato del Partido Demócrata haciendo una campaña estilo Trump, preguntándole a la gente en la calle, iba con un micrófono a los barrios donde había subido el voto a Trump, preguntándole, ¿usted por qué ha votado a Trump? ¿Qué espera de la política? ¿En qué se le ha decepcionado? ¿Cuáles son sus problemas? Se ha convertido en el adalid de los deplorables y de su partido contra el aparato del sistema. Y por eso mismo es la gran esperanza de un sector demócrata. Ha movilizado a 1 millón de votantes. Tercera perspectiva. Fernando Paz, cuarta perspectiva. Yo no sé si decir algo puede provocar el suicidio final de Carlos, al que le falta sacar la soga y atarse el cuello. Ahí tiene un cuchillo. Tengo aquí una palcata. Estupendo. Espero no propiciarla. No, yo creo que son perspectivas complementarias. Yo también lo creo, sí, efectivamente. Es que nada de lo que habéis dicho es incompatible. Claro.
Claro, yo creo que son perspectivas complementarias. Yo creo, efectivamente, suscribo lo que, digamos, la visión general que defiende Marcelo, la llevamos defendiendo muchísimo tiempo, que efectivamente hay unos amos del mundo, que hay una serie de gente que es la que pone el escenario, diseña el escenario y luego los actores pues se mueven en función de unos guiones. También está la libertad humana y también de vez en cuando, pues, y cada vez con más frecuencia, gracias a Dios, pasan cosas que no estaban previstas. Y eso es lo que hay que impulsar, entre otras cosas. Y en este caso sí que uno de esos actores que tiene relación con el gestor principal de esa gran empresa multinacional que es la Sociedad Abierta de Soros y que tiene una incidencia directa en un sinfín de procesos que hay por todo el mundo, obviamente ha manifestado su complacencia con lo que ha sucedido en Nueva York y demás. Pero efectivamente como proceso electoral de lo que se están valiendo, de lo que se están sirviendo para que ese mundo se consume finalmente, es por lo que tú acabas de contar, es decir, a través de la suma de una serie de minorías tal, y es la verificación muy gráfica, por otro lado, por eso te lo preguntaba antes, de la victoria de todos estos elementos absolutamente apátridas y de todos estos elementos sin ninguna, que hacen de disolvente. Lo decía Esparza hace un momento. Bueno, al principio cuando lo ha presentado y luego he insistido en lo mismo y me parece que es lo básico, de verdad. Es decir, es que ya no son inmigrantes que vienen a sumarse al proyecto de un país. A ser americanos. No, ya no vienen a ser americanos. Claro. Ya vienen a que América deje de ser americana. A eso es lo que y es viene. que una de las cosas del discurso inicial de Esparza que yo quería apostillar, la idea de que América es un país de inmigrantes no es verdad. Vale. No, pero es lo que ellos venden permanentemente. Es decir, América se hizo como un país de colonos, que es distinto. Es decir, tú entras, llegas y te inventas un país. Entonces, si te inventas un país, el inglés no era un inmigrante en América. Cierto. No existía, sin más, América como país. Lo inventaron ellos. Los inmigrantes son los que vienen después. Vienen después. Y que ya no consideran suyo, ¿vale? En Nueva York se habla, no me acuerdo, con 150 lenguas en casa, cada uno en su casa. Y ese es mi verdadero idioma, Kenia es mi verdadero hogar, etc. A la publi y a la vuelta despedimos a Marcelo Gullo, que se marcha. Va a cruzar el mar, pero va a cruzar el mar después de la publicidad. Y hablamos con el padre Calvo Zarraute, que publica libro, por cierto, dentro de un instante. La recta final de este gato de húsares y hay que empezarla en homenaje, de amistad fraternal, de despedida temporal a Marcelo Gullo. El otro día en Barcelona fueron unos muchachos a darle también una despedida, así. Vamos a verlo. Ahora explote, ¿no? Parece estar programada por su autodestrucción. Entonces, claro, que estos flujos migratorios, hay autores... Marcelo Gullo se ha mandado a hacer una camiseta para cuando llegue a Rosario que pone Reaccionari. Bueno, está muy bien. Oye, vamos a ver. Esto es lo que dijo mi amigo José Luis Ontiveros a Octavio Paz, que no tiene nada que ver con Fernando Paz. Le dijo Octavio Paz, pero esto es ser reaccionario. ¿Y usted no cree que hace falta reaccionar? Pues efectivamente, ahí estamos. Pero ¿cuál Hay era que el decir título que Marcelo terminó su conferencia absolutamente tranquilo y con toda paz dentro de lo que Era cabe. en realidad la presentación del libro. Lepanto cuando España salvó a Europa. Y además con una participación que estos animales no conocen, participación singularísima de Barcelona. Y el Cristo de Lepanto está en Barcelona. No, a mí lo que más me molestó, porque leche. A mí en realidad las manifestaciones estas me excitan, porque enseguida quiero ganarme a trompadas. Pero aparte le dije, al primero que entra le parto una silla por la cabeza. Porque a mí no me gusta eso del pacifismo. Yo soy pacífico pero no pacifista, que son dos cosas distintas. Entonces trataron de violentar la puerta, que tampoco me molestaba porque estaba preparado con la silla. Lo que me molestó es que se rompió o rompieron el micrófono, no lo sé. Y entonces, claro, con los gritos que había, dar la conferencia había que gritar. Y me quedé afónico. Recién me recuperé hoy hasta a la mañana, recién pude empezar a hablar. Eso es lo que más me molestó. El resto me queda hasta simpático. ¿Te das cuenta? Porque esos muchachos son imberbes. ¿Qué quiere decir? Inmaduros. Es decir, no saben nada. No saben nada. Son una manga de idiotas pluscuamperfectos. ¿Sabe usted qué pasa? Esto yo no lo pongo para llorar. Al revés. Esto es maravilloso.
como lo de Fernando el otro día en Torrelodones, es que hace 15 años era imposible ir a hablar. Ahora se puede ir a hablar. Y ahora salen estos y los que están en la posición del que me estáis avasallando son ellos. Y seguiremos avasallándoles, claro. Pero de verdad, o sea, tanto se ha avanzado en que la gente se indigne por Lepanto o Leovigildo. Joder, qué pueblo más culto tenemos. Me recuerda una noticia de un asesinato que hubo en Rusia por dos tíos que se empezaron a discutir de Kant. Y uno mató al otro. ¡Qué nivel! Bueno, es que hay interpretaciones de Kant que provocan. Pero aparte, si hubiese sido por mi primer libro, que se llamaba un poco provocativamente Madre Patria, desmontando la leyenda negra desde Bartolomé la Casa al separatismo catalán, todavía está más justificado. Pero yo iba a hablar de Lepanto, no iba a criticar el separatismo catalán. Lepanto, le recordamos el libro, ahora que se va Marcelo, porque quiera comprar el libro, Lepanto, en Espasa. Tal cual, Lepanto. ¿Tiene el último de Gullo? Pues mejor pida Lepanto porque a saber lo que le saca del último de Gullo, como últimamente produce muchísimo. Es que lo que les debió excitar es del título, es que salvó Europa. Porque estos están en la destrucción de Europa, como votantes de Mandani. No lo sé. Puede ser, no sé. ¿De Mandani? Mandani. Están contra el occidente. Bueno, me habéis hecho todos un lío terrorífico. Marcelo, ha sido un auténtico placer tenerte, de verdad. Envoltura. Y hasta la vuelta, cuando quieras. Bueno, para mí ha sido siempre una alegría estar acá. Es el mejor programa de la televisión española, el único programa que planta cara contra la subordinación ideológica cultural, porque lo de Alemania es una subordinación ideológica cultural y no fue por la fuerza, los subordinaron ideológica y culturalmente. Y a mí me encanta venir este programa porque es el único que planta cara a la subordinación ideológica cultural para que no pase con los españoles lo mismo, se entiende, que pasó con los alemanes, porque entonces esa invasión silenciosa de la que yo hablo, que no es tan silenciosa, se terminará con la sumisión de los españoles a estos nuevos llegados que caminan por Granada, Sevilla y dicen, Córdoba, y dicen, estas ciudades fueron nuestras y volverán a ser nuestras. Entonces, este es el programa para que España despierte. Y lo que espero es que despierte. Marcelo, un placer, de verdad. Gracias, muchas gracias. Nosotros nos vamos a ver al padre Gabriel Calvo Zarraute, que saca el libro Historia de la Iglesia. No sé si lo tenemos ya. Vamos a enfocar a Gabriel mientras me levanto a darle, ahí tiene usted el libro, mientras me levanto a dar un abrazo a Marcelo. Oye, muchas gracias por todo. Muchísimas gracias. Y podéis ir levantando todos mientras yo hablo con Gabriel Calvo. ¿Cómo estás, Pater? Muy buenas noches, ¿qué tal? Que nos has pillado en plena celebración. De buena celebración, ¿no? Pero en fin, de amistad. Mis saludos al Pater, mis saludos al Pater. Igualmente, Marcelo. Lo quiero tantísimo, pero no solo como persona, sacerdote, sino como escritor. Como te has quitado, venga, sí, que te has quitado el micro y no se te oye. Gracias. Bueno, muy buenas noches. El libro nuevo, Historia, bueno, en realidad es el principio de una serie, Historia de la Iglesia. Vamos a empezar. No te voy a preguntar de qué va porque sería un poco absurdo, pero ¿qué es lo que hay en este primer volumen? Bueno, esto es un proyecto, van a ser 4 volúmenes, según la periodicidad de la historia universal, la Edad Antigua, el segundo será la Edad Media, el tercero la Edad Moderna, el cuarto la Edad Contemporánea. Es el material de estudio de un curso online que he empezado de una escuela online, una academia online que he comenzado, que he fundado con ayuda de los amigos de Barcelona, de Jóvenes de San José, que es la Escuela de Pensamiento Católico Melchor Cano, nuestro querido teólogo español de Trento, teólogo imperial de Carlos V. Y bueno, pues esta serie de volúmenes, la historia medieval, si Dios quiere, pues saldrá para el segundo semestre, cuando lo comencemos en febrero. Está pensado como el material de las clases, de modo que está estructurado los distintos temas, los distintos capítulos por clases. Después de cada capítulo, después de cada clase, hay un esquema, ya se lo doy hecho a los alumnos, porque entiendo que la gente pues tiene su trabajo, su familia y tiene el tiempo limitado.
Entonces son 2 horas de clases semanales y de ese modo también ayudo al estudiante. Y después de ese esquema, al final de cada clase, hay un examen de tipo test. Y hago pues una síntesis, son 530 páginas, así que significa que al final de las 4 volúmenes será una enciclopedia de más de 2000 páginas. Y otra cosa que he hecho también de forma pedagógica, por ejemplo, el índice. El índice son 22 páginas. ¿Por qué? Porque está todo perfectamente detallado para que quien quiera luego buscar, consultar, vaya lo más rápido posible donde quiere ir. Porque aunque si alguien no se matricula al curso, no importa, puede hacerse con el libro en Amazon, en Wallapop o directamente escribiendo, pues también en la editorial que he fundado con estos amigos de Barcelona, Páginas Contrarrevolucionarias, que ya tuviste en tu programa, José Javier, a Manuel Acosta con ¿Sí, el señor? volumen de Guerra Campos, que fue con el que iniciamos la serie de la editorial. Y bueno, pues aquí está todo condensado. Vamos a repetir, perdóname Gabriel, las coordenadas para que la gente sepa. He constatado que en la tele hay que repetir las cosas muchas veces para que uno se le queden. Como está haciendo otras cosas. 1, el libro, Historia de la Iglesia Católica. ¿Se puede comprar dónde? En Amazon, en Wallapop, y se puede pedir directamente a Páginas Contrarrevolucionarias, que es la editorial, Páginas Contrarrevolucionarias. Y si uno es muy cafetero y dice, yo además quiero el curso, ¿cómo lo hace? Escuela de Pensamiento Católico, Melchor Cano, Escuela Católica Online, escribe esto, Escuela Católica Online, Escuela de Pensamiento Católico, Melchor Cano, entra ahí y ahí está perfectamente detallado en la página todas las modalidades para poder matricularse en el curso. ¿Sabes una cosa? Hemos empezado el programa hablando del libro de González Hurtado, con él, Las evidencias de que Jesús es Dios, en presencia de un señor que está dando un curso de historia del cristianismo aquí, en el Club de Amigos de Intereconomía, del Pro Televisión, perdón, que es Fernando Paz. Y ahora vamos, o sea, hay como algo en el ambiente, ¿no? Claro, este año es el aniversario del Concilio de Nicea, por eso también escogí esta portada. Ya conoces, José Javier, que mis portadas son siempre llamativas. Y la portada no es otra que el Concilio de Nicea, pues ese es San Nicolás, el famoso San Nicolás de Bari, el que luego pues pervirtió la Coca-Cola disfrazándole de Santa Claus, pero es arrio cuando niega la divinidad de Cristo y entonces San Nicolás le pega un guantazo. Es cierto que no está documentado exactamente, son tradiciones orales, pero bueno, dice mucho. Como dicen los italianos, si non è vero, ben trovato. Recordamos lo fundamental, Historia de la Iglesia Católica, primero de los varios volúmenes de Historia de la Iglesia que está publicando Gabriel Calvo Zarraute. Lo tiene usted en Páginas Contrarrevolucionarias, con que, en Amazon, en Wallapop y tal, pero con que entre usted en su buscador de referencia y ponga Páginas Contrarrevolucionarias, le va a aparecer. 2, estos volúmenes son el material de un curso, por tanto más amplio, que imparte el padre Calvo Zarraute y al que puede usted acudir. Vamos a recordar el nombre donde uno puede entrar. Escuela Católica Online o Escuela de Pensamiento Católico Melchor Cano. Está en el aire, ¿eh? Sí, y la agresividad de la que hablábamos antes también. Y la agresividad, la necesaria, sí, exactamente. La santa, ¿cómo decía Escrivá de Balaguer? La santa, ¿cómo era? La santa Intolerancia. Sí, era eso. En fin, una cosa de ese sí, la santa violencia creo que no era. Pater, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros aquí del Gato. Gracias a vosotros siempre. Un fuerte abrazo. Un abrazo, padre. Adiós. Que está en el aire necesariamente la recuperación. Y esto es una cosa muy interesante. Y es también un poco lo que decía González Hurtado. Es decir, hay una generación ahora que está con me falta algo. Seguramente no saben el nombre todavía. Caramba, en toda la humanidad. Quiere decir que, es que no ha habido humanidad sin responder a esta pregunta. Claro. Entonces tenemos la primera... O sea, es decir, ateos ha habido siempre, ¿no? Que dice el Eclesiastes, creo que es, ¿no? Dice el necio en su corazón, Dios no existe. Ha existido siempre, pero han sido los raros de la tribu, ¿vale? Pero no ha existido una sociedad atea. Ahora sí, hay sociedades ateas, sociedades que son mayoritariamente ateas. Y claro, yo creo que es peor, Carlos. Es muy raro, eso es muy extraño. Yo creo que no hay sociedades ateas, ni puede haberlas. Hay sociedades indiferentes. O sea, la manera de combatir... Bueno, tú me entiendes. Pero un tío que dice, yo no creo en Dios. Vale. No, pero hay muy poca gente que diga no creo en Dios. Hay mucha gente sencillamente que vive en China, ignorando el hecho religioso por completo, no forma parte del horizonte de sus vidas, y lo que se fomenta
desde los medios de comunicación, la educación, etcétera, es una indiferencia ante el hecho religioso. Es como que pertenece a una época, la de nuestros padres, abuelos, absolutamente periclitada, superada, que no merece la pena ni ser tenida en cuenta sencillamente por despreciable. Las tinieblas de la superstición. Claro, esa es la cuestión. Es indiferencia, es peor que el ateísmo. Han aprendido, o sea, los enemigos han aprendido de qué va esto. El ateísmo acaba generando fe en sentido contrario al propio ateísmo. La indiferencia es más peligrosa. Lo hemos vivido, ¿verdad? Sí. En esa época de cómo confían en la ciencia. Una cosa, es decir, cómo se castigaba al réprobo, al hereje, al desviacionista. Todo era religiosísimo. Claro. Es más, los rituales que veíamos que eran imposibles. Es decir, ¿qué efecto va a tener que lleves una mascarilla en mitad del campo? Es imposible. Es decir, pero era formar parte del ritual. De la liturgia. Hay una escena maravillosa, creo que es de Talleyrand con Lafayette, cuando en el primer campo de Marte los revolucionarios franceses organizan su primera gran liturgia sin Dios, con la diosa razón, la diosa republicana y tal. Y Lafayette le mira a Talleyrand como diciendo qué cosa más hermosa hemos hecho. Y Talleyrand le dice, bueno, señor, no me hagáis reír. Bueno, pues eso, es exactamente, es que es ridículo. Pero ahí, claro, pero si está Dios, no. Ahí lo que se trata ahora es de sustituir una cosa... El memorial de la Dana. Una cosa por la otra. Pero ahora estamos en una historia completamente diferente, que es muchísimo más sibilina y muchísimo más insidiosa, que es esa indiferencia. No es una fe contra otra, o sea, no es lo de los sin Dios de la Unión Soviética. El obispo de Rabat. Claro, eso es. El obispo de Rabat. No es posible hablar de religiones verdaderas o falsas. Mira, tío, pues cuelga las botas. Exacto. Y vete a una ONG. Es como si saliera un político diciendo, no, si el resto de partidos tienen la misma razón que yo, o más. Exactamente. Político. Señores, que hay que irse a Washington, que tenemos allí a Rodrigo Ballester, que se ha metido en la reunión Trump-Orbán. No, es tal cual. O sea, no es figura retórica. Vamos a la última pausa. Y a la vuelta conectamos con Rodrigo Ballester, Húsar, en la Casa Blanca. Ahí estamos. Bueno, recta final del gato, tenemos Washington, tenemos a Rodrigo Ballester. En cuanto esté, por favor, ya está, pues andando. Don Rodrigo, mira, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo estás? Muy bien, además hace un tiempo precioso aquí en Washington, parece la primavera, encantado. Gracias por tenerme. Mucho más bonito. Ya te vemos ya que has salido ahí al sol de Washington, que no me lo imaginaba yo uno así. Bueno, mira qué bonito. Mira lo que hace Trump. Mira lo que hace Trump. Oye, perdón. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo ha ido la cosa? Pues mira, la reunión es técnicamente mañana, pero entonces ya hemos llegado aquí, unos cuantos para acompañar, porque es una reunión muy, muy importante, porque es que al final aquí estamos hablando de dos líderes que tienen una visión muy, muy similar de la política. Pragmatismo, soberanía, industrialización, etcétera. Y claro, además también es una manera de decir que la oveja negra de la Unión Europea es la que está aquí más apreciada, ¿sabes? Y entonces, por eso es una reunión muy, muy importante. Y a pesar de la diferencia de talla entre los dos países, digamos que creo que podemos decir, sin columpiarnos demasiado, que el puente de América hacia Europa hoy en día se llama Hungría. Esto es una cosa muy llamativa y eso que subrayábamos al principio, es decir, Europa, es decir, la Unión Europea, para ser precisos, parece que ha emprendido un camino en el que Estados Unidos le molesta para provocar bélica y políticamente a Rusia. Es todo un sinsentido cuando recordamos lo que era el mundo hace 30 años, ¿no? Y por el contrario, el elegido por parte de la administración Trump como referente en Europa, claro, no es ni tu amiga Úrsula ni tu amiga Kallas, sino que es Hungría, claro. Es decir, como tú dices, la oveja negra. Exacto. Tampoco es Macron, tampoco es Merz. Sí lo es en cierta medida Meloni, pero es verdad que
¿sabes? Cuando escuchamos que Hungría siempre está aislada, en la Unión Europea quizás, pero en el resto del planeta no lo está. Al contrario, Hungría está aislada dentro de una Unión Europea que ella misma está aislada de todos los demás. Y entonces ocurrió también hace unas 2 semanas cuando se anunció que la cumbre por la paz que iba a reunir a Zelensky, Putin y Trump tendría lugar en Budapest. Al final se ha pospuesto, pero si al final hay negociaciones de paz, ya sabemos dónde van a tener lugar. Claro. Y no va a ser en Bruselas. Y va a ser, en cambio, en la capital de la oveja negra, el país que desde hace ya 3 años de conflicto es el único que ha apostado por la paz, como hacía el Vaticano. Les han tratado de pro-Putin cada 5 minutos, pero en el fondo es una política también que es mucho más pragmática, porque es que algo que repite Orbán siempre es que su trabajo es defender los intereses de sus húngaros y no sacrificarlos en el altar de la ideología o de una geopolítica que no les viene bien. Oye, una cosa... Y entonces, eso es lo que se va a discutir. Vale, y me imagino que algo más, ¿no? Es decir, se subodora, que dicen los franceses, que aquí hay un poco un mensaje del Trump a Orbán del tipo, tú no te preocupes que si en Bruselas te hacen la vida imposible yo te voy a ayudar. Pues sí, yo creo que una de las cosas que se podrían hablar mañana en esta reunión es precisamente qué tipo de cooperación económica va a haber entre los dos países. Recordemos que la administración Biden, como buenos ideólogos, pues sancionaron a Hungría, por ejemplo, con un tratado de doble imposición, que fue una estupidez económica, era solo un motivo de castigo ideológico por ser la oveja negra. Pero entonces, claro, una de las preguntas concretas es, sabemos que Trump está empujando para que los Estados miembros de la Unión Europea ya no compren energía a Rusia. Eso en Hungría sería un gran problema, porque hay una dependencia de un Estado que no tiene, un país que no tiene mar pues, y que siempre ha estado conectado a Rusia, tiene que conservar esos lazos. Vamos a tener, por ejemplo, una especie de trato especial o al menos una especie de compensación por parte de Estados Unidos, quizás. Pero sobre todo es lo que has dicho, es que es también el mensaje de que si la Unión Europea se mete demasiado con Hungría, y Dios sabe que lo ha hecho desde hace ya muchísimos años, migración, Erasmus, multas, LGTBI, trans, es decir, que se mete en todos los saraos para poder perjudicar a Hungría, yo creo que esta vez, pues, Orbán, para decirlo mal, pero es un poco el primo de Fumosol, ¿no? Sí, y esta vez Hungría sí puede decir que, perdón, pero estamos protegidos. Oye, una última cosa, aprovechando que estás allá a tiro de piedra, cuéntame algo de cómo se ha recibido en el entorno en el que tú has estado hoy la elección de Mamdani como alcalde de Nueva York. Bien, se ha recibido, a ver, bastante mal, pero también es verdad que es que la elección de Mamdani se ve aquí también como una enfermedad de élites urbanas, ¿no? Y es verdad que Nueva York es el mejor ejemplo, el ejemplo paradigmático de una ciudad desarraigada, muy woke, etcétera, y sobre todo también se ve como una cosa muy sencilla, es que los migrantes suelen elegir a migrantes. Y entonces, no creo que sea un fenómeno que sea extrapolable al resto del país. Se ve con más preocupación, por ejemplo, la victoria demócrata en Virginia. Sí que ha sido una victoria, digamos, no sospechaban la amplitud. Entonces, bien, tienen que los republicanos también que escuchar los resultados de estas elecciones, pero más el de Virginia que el de Mamdani. Mamdani creo que es un fenómeno muy, muy neoyorquino. Y yo creo que al contrario, es decir, que si los demócratas muestran esa cara, va a ser imposible para ellos ganar fuera de las grandes ciudades. Entendido. Qué interesante. Don Rodrigo Ballester, estamos orgullosísimos de tener un húsar en la Casa Blanca. Eso no había pasado nunca, así que gracias. Muchas gracias. Un abrazo fortísimo. Un abrazo, gracias. Y en cuanto vuelva Rodrigo por Madrid, ya hablaremos de... ¿Sabe usted por qué le he preguntado esto último a Rodrigo? Para que Carlos pueda decir lo que no ha podido decir de Mamdani. No, yo no. Sí es cierto eso. Me interesa más lo que ha dicho de que les preocupa más el asunto de Virginia. Lo de Virginia tiene un aspecto que es importantísimo, que un día lo vamos a tratar porque es fascinante. Y es, en Virginia han ganado los demócratas, ¿vale? Elecciones a varias cosas. Una de ellas, por ejemplo, al gobernador, por supuesto que ha ganado. Que, por cierto, es muy gracioso, porque muchos medios españoles han titulado por primera vez
una gobernadora en Virginia, ¿no? Gana una mujer y tal. Solo se presentaron 2 mujeres, con lo cual era imposible que nos... Y encima la otra era negra, o sea, que hubiera sido todavía más. Y había sido Marine. Marine. Bien. Lo importante en este caso es que el fiscal general, que se presentaba candidato a fiscal general por el Partido Demócrata, le habían pillado en unos correos que expresaba su deseo de pegarle 2 tiros a su rival. Decía, si tuviera 2 balas y delante de mí Pol Pot, Hitler y fulanito, que era su rival, las 2 balas irían para fulanito, ¿vale? Y luego decía que querría ver... Y luego nos metemos con Pedro. O con el fiscal de Pedro y los correos del fiscal de Pedro. Quería decir que le encantaría ver a sus hijos pequeños muriendo en brazos de su madre. ¿Vale? Es una cosa horrible, ¿vale? Lo típico que aparece, ese correo aparece antes de las elecciones y el partido dice, mira, lárgate, vamos a poner otro porque tú eres... Es imposible que nadie vote por un tío que tiene estos deseos y además para fiscal, para ser del puesto de tal. Bueno, pues ha ganado. Ha ganado. No solo, por supuesto, lo que siempre hace la izquierda jamás va contra los suyos. No hay enemigos a la izquierda, ¿vale? La derecha estamos todo el rato peleando, tal, no sé qué, por un quítame ya esas pajas, y la izquierda nunca, no importa los burros que sean, es de los nuestros, se acabó. Entonces no lo quitaron y le votaron. Y esto tiene mucho que ver con estudios recientes que dicen que la violencia, sobre todo la violencia en la izquierda, o sea, la aceptación de la violencia en la izquierda está aumentando a la bestia. 1/4 parte de los americanos en las encuestas dicen que la violencia política está justificada. Esto es muy importante puesto en relación con lo que está pasando aquí y que hemos visto en Pamplona el otro día, por ejemplo. Y la más que tolerancia, bueno, el estímulo por parte de la izquierda oficial de gente rica, como Irene Montero, que vive de ser político de izquierdas y que vive muy bien, y que incitan a la violencia porque la consideran... Bueno, pero eso se está dando a medida que pierden elecciones y a medida que se les disputa el espacio público y la hegemonía de la que han disfrutado. Sobre todo la hegemonía cultural, no la del gobierno, no que gane el PP. No, eso del espacio público que dice Pedro, efectivamente. Es que esta gente no puede ir hoy a una clase de segundo de bachillerato a hablar con los chavales. Totalmente. Claro. Tiene un sentido patrimonial de lo público. En la sanidad, en la educación, en los medios, es igual. O sea, ellos no van a... Esa batalla no la van a ceder nunca, pase lo que pase. O sea, han entendido perfectamente de qué va esto. Han entendido perfectamente cómo se construye el imaginario colectivo, saben que es a través de la educación y a través de los medios, y ni en un aspecto ni en otro van a ceder nada. Cuando el PP, acordaos, hizo aquel... bueno, levísimo amago con la ley Wert de hacer pequeñísimas modificaciones que eran una pero cosa de... Al bebé cuando le hacen y enseguida, no, pues no. Eso. Bueno, pues la que montó la izquierda no va a ceder absolutamente nada, porque tiene ese sentido patrimonial. Y porque además, sabe que porque los otros se arrugan enseguida. Bueno, por descontado. Mira a los Mazón, mira a Mazón. Hombre, por descontado, pero quiero decir que lo hacen y tienen esa fuerza porque ellos saben cómo se construye el imaginario colectivo. Sí. Y no van a ceder absolutamente en nada. Y estamos viendo ahora ya algunos saltos que podemos calificar de cualitativos, cuando efectivamente gente como Irene Montero, gente de ese entorno, la chiquita esta peruana de Canal Red de Pablo Iglesias, se permiten públicamente apoyar actos de violencia política explícita, donde además no pueden alegar ningún tipo de autodefensa, sino que han sido los atacantes y los están aplaudiendo públicamente. Es que al fascismo no se le discute, se le ataca. Esa es la mejor manera, además, lo acredita la historia, de que el fascismo triunfe. Sí, por cierto. Siempre, en muchísimos sitios, el antifascismo ha precedido a la existencia del fascismo. Y el antifascismo es lo que ha motivado justamente el surgimiento de grupos, que podamos llamar fascistas o llamarle como queráis, porque históricamente es una reacción a la primera acometividad violenta de los grupos de izquierda, que son los que introducen en la sociedad y en la historia el sentido violento de la política. Ellos lo visten de antifascismo, como planteando, como queriendo respaldar la idea de que es una respuesta a una violencia previa. Es mentira, es absolutamente, es al revés. Es lo que decía, lo que ponía en un tuit que ponía Santiago Abascal
no nos atacan porque nos... Eso lo dijo en el Viva de septiembre porque nos del consideramos 25. fascistas, sino nos llaman fascistas para poder atacarnos. Eso es. Es exactamente así. Es decir, cuando alguien dice, hombre, que nace hombre es un hombre y que aunque se vista de mujer no se convierte en mujer, si eso que yo digo me llaman fascista por decir esto, entonces el fascismo debe ser el sentido común. Ese es el problema, que no se dan cuenta, que están empujando a la gente, que dicen, estás llamando fascismo a una cosa que es de... Bueno, pero el paso siguiente fue después del asesinato de Charlie Kirk, que mucha gente comprendió en Estados Unidos, y dice, no te llaman fascista para poder matarte. Y eso se repitió en muchísimos tweets, muchísimos testimonios, muchísimas declaraciones, diciendo, no te insultan, no te llaman fascista para insultarte, te llaman fascista para poder matarte. Sí. Y todo esto que ha contado Fernando de la importancia que le da la izquierda al espacio público y a la cultura, bueno, pues de esto hablamos Fernando y yo en una entrevista que este fin de semana publica el suplemento Ideas de Gaceta con motivo del pequeño escrache que le hicieron en Torrelodones. Sí, que nos sirve para dar un poco rienda suelta a todo este tipo de ideas, justamente, sí. En Gaceta, este fin de semana, gaceta.es, sección Ideas, entrevista de Pedro Fernández Barbadillo a Fernando Paz. Pues habrá que leerla, digo yo, ¿no? Pues ahí estamos, defendiendo los mimbres de la civilización y la cultura. Bueno, ya pues cosas que hay que leer mis columnas sobre Mandani. Nos quedan 5 minutos de programa. Yo tenía... No, simplemente quería preguntarle a Carlos, con tu permiso, si tú no crees que Trump va a usar a Mandani como el hombre del saco para movilizar a sus votantes. Si no me votáis, amiga, va a ganar esto. Por supuesto que están esperando. Vance se ha quejado precisamente estos días de los resultados de Virginia y de otros estados, porque Nueva York estaba totalmente perdida, y decía, bueno, es que nos dirigimos a una base electoral que no se moviliza con la intensidad que lo hace la izquierda. Pero es que pasa una cosa, yo quería el tema de Mandani, en lo que creo que se equivocan. O sea, piensan... ¿Me equivoco yo o se equivoca Trump? Se equivoca Trump y se equivocan en general los republicanos neoyorquinos. Dicen, bueno, Nueva York se va a convertir en una ciudad del tercer mundo, es obvio, ¿vale? Porque si aplica la mitad de la mitad del programa es que va a ser un horror, ¿vale? Y ya está, y esto va a ser... Aquí se va a ir la gente, tal, no sé cuántos. Vamos a ver, el votante de Mandani viene de Kenia, ¿vale? Viene de Kenia, viene de Yemen, viene de tal. Por mal que se ponga todo, le va a parecer que está en jauja. Claro. Vale. Lo que él quiere es un metal que le den cositas gratis, que tal, y eso va a tenerlo, que pueda venir su primo de la aldea. Tal. Y eso es lo que le importa. Pero ¿de verdad creéis que el tío que está ahí viviendo en un sitio lleno de ratas y tal, que le parece jauja porque lo compara con... En realidad ese tercermundismo del que has hablado tú en sentido ideológico, en cierta manera es una europeización de Estados Unidos, una europeización de Nueva York. O sea, Nueva York se va a convertir en una especie de París, para entenderlo. Por ahí va la cosa. Claro, los que dicen que se van a ir de Nueva York son muchos millonarios que hasta ahora han estado promoviendo esto. Se quieren ir, qué sorpresa, a Texas y Florida, que son estados gobernados por los republicanos, pero aparte de llevarse sus millones, y es lo que tú has dicho, Carlos, se llevan su voto. Es decir, salen de Nueva York espantados de lo que han creado y lo quieren reproducir en Texas y en Florida. Y creo que el gobernador de Texas, George Abbott, ha dicho que les va a poner un impuesto del 100%. Pero es un proceso curioso, porque los inmigrantes se van de sus países buscando otro sitio porque sus países son un horror. Llegan al otro sitio. Al final, en estos casos, lo que acaban es reproduciendo el mismo horror del que huían. Y a su vez los que promueven la inmigración son los que se van luego a los sitios donde están execrando precisamente por su condición republicana y tal. O sea, al final ponen en marcha un proceso que acaba llevándoselos a todos ellos, a los que pueden permitírselo, hacia los sitios que ellos consideran que son infiernos. Y es justamente al revés. Por eso los californianos acaban yéndose a Texas, acaban yéndose a Florida. Pero es que en Texas votan como californianos. No, Elon Musk no. Elon Musk se fue de California a Texas, es un marciano, ¿vale? Y dijo que por primera vez él había votado a republicano. Pero quieren convertir Texas en California. Dice, pero no te habías ido tú huyendo de California. ¿Por qué quieres convertir Texas en California? Si tan bueno es California, coño, quédate en California.
Ya lo ¿No? dijo Digo, Donald Trump de Haití, ¿verdad? Que hay países que son, como dijo, assholes. No, hellholes. Sí, porque assholes, ¿no? Es otra, sí, eso es. No, No sabemos ninguno inglés, menos mal que no shitholes. sabemos inglés. Pero lo traduce Lo Carlos. fascinante que es que semana tras semana, y este programa es maravilloso, por eso vas viendo cómo en el mundo todos los perfiles empiezan a verse cada vez con mayor Exacto. nitidez y con mayor claridad. Y otra cosa. Pues tienes 30 segundos. Y los fachas tenemos razón. Bien, eso efectivamente, por añadidura. Tiene que ser el lema del gato de los húsares. Lo que pasa es que la tenemos demasiado pronto. Ese es el error. Sí, hay que tenerlo a su momento. La gente tarda en fin, bueno, mire, hay lo de Daniel Sirera, por ejemplo, contra la inmigración, pidiendo Contra el velo. el PP de Cataluña prohibiendo el velo islámico. Y qué cariño le tenemos a esa gente que hace 10 años nos llamaba fascistas por decir eso y ahora lo dicen ellos. Y que nos Ahí seguirá está. llamando. Señores, Pedro Fernández Barbadillo, Carlos Esteban, Fernando Paz, Marcelo Gullo, Carlos Zarraute, Rodrigo Ballester, González Hurtado y a usted y a la madrina, feliz cumpleaños. Que descansen.